¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en condiciones de confirmar que ahora sí se vienen cambios importantes en el gabinete. Se vienen, ahora sí, reitero, cambios en el gabinete. Pablo de León. Buenas noches, Diego, ¿cómo estás? Hoy el presidente de la Nación, como todo el mundo sabe, recibió a los gobernadores del peronismo después de una reunión de los mandatarios en el CFI. Allí el presidente Alberto Ángel Fernández confirmó que se vienen cambios de gabinete. Les pidió un poco de paciencia. Uno de los detalles para pedirle paciencia es que Batakis se demoró por un vuelo. La actual ministra de Economía, y atento con este dato, la actual ministra de Economía, Silvina Batakis, llega mañana a las 9:45. Después de eso, en cualquier momento de acá al fin de semana, se va a instrumentar el ingreso de Sergio Tomás Massa al Gabinete Nacional. Restan definir varias cosas. Una es para reemplazar a Juan Luis Mansur en la jefatura de gabinete, o si para hacer, que esto es lo que yo creo y seguramente mi colega Jessica Bossi coincidirá con eso, por la información que fuimos intercambiando antes del programa, en un superministerio, un ministerio de economía, producción, agroindustria. Acá hay que resolver varias cosas. ¿Qué pasa con Bataki? ¿Qué pasa con Scioli? ¿Qué pasa con Julián Domínguez? Pero en el masismo quieren este lugar, que es el de un superministro que controle la línea económica del gobierno nacional. Esto es lo que el presidente está terminando de definir de acá al viernes. El colega D'Apelo en La Nación dice que el viernes hay una reunión Massa, Alberto, para definir esto. Massa está diciendo: yo el viernes me voy hasta Andrés de Giles, estoy en otro tema, pero no es así. Massa terminó de cerrar esto en el día de ayer, en una charla con Cristina Kirchner en su despacho, en el despacho de la vicepresidenta de la Nación, obviamente en el Senado. Allí se terminó de cocinar la información que hoy más Alberto le confirmó a los gobernadores, que es que hace cambios de gabinete, y el cambio de gabinete fuerte es que Massa ingresa al gobierno a manejar el tema económico. Bien, como ustedes ven, ahora sí se viene este cambio de gabinete. Se venía dilatando, tenía mucha presión el presidente Alberto Fernández por cambios. No sé, él siempre se resistía, siempre eligió el gradualismo y no una medida más importante de cambio más estructural. Algo pasó en el medio, lo convencieron o se convenció, y virtualmente entonces ya entra Sergio Massa en una condición importante al gabinete. Vamos a ver exactamente dónde va a controlar el área de economía. Si hace 4 minutos, tal vez 5, recién había sido nombrada Silvina Batakis y recién acaba de ser presentada frente al Fondo Monetario Internacional. Es una pregunta: ¿cómo se va a armar ese organigrama? Lo que está clarísimo es que el gobierno empieza a percibir, la propia Cristina Fernández de Kirchner, que se necesita algo más fuerte frente a la realidad que se complica día a día. Jessica Bossi, ¿qué información tenés vos? Sí, esto no es una novela rosa, es decir, hoy hubo una fuerte presión de distintos sectores para que se oficialice el desembarco de Sergio Massa. Como decíamos antes, el propio Alberto Fernández lo termina confirmando ante distintos interlocutores. En la reunión de gobernadores esto pasó, está confirmado el desembarco de Sergio Massa, que, insisto, Alberto Fernández resistió durante mucho tiempo porque no era de la idea de hacer grandes cambios dentro del gabinete. ¿Cuáles son otras de las dudas que quedan, además de qué puesto finalmente va a ocupar? Todo está más encaminado a economía. La primera pregunta es qué pasa con Miguel Pese en el Banco Central. Hay una negociación para que Massa pueda poner al segundo y no lo saquen a Pese definitivamente del Banco Central. ¿Qué va a pasar con AFIP y con otros ministerios que tienen que ver con lo económico? Y también hay otro jugador que estuvo hoy en la reunión de gobernadores, que es Jorge Capitanich. Terminó la reunión y Capitanich tuvo él solo una reunión con Alberto Fernández. La reunión con los gobernadores fue muy dura porque básicamente lo que le pidieron, hablé con algunos de ellos, y lo que le pidieron a Alberto Fernández es que se tomen decisiones unificadas y que no se demore tanto. Sobre todo la preocupación está puesta en lo que es la corrida cambiaria, lo que eso impacta en los precios,
que obviamente también tiene que ver con la situación de las provincias, y había un interés de Cristina Kirchner de también alguna modificación que tuviera que ver con la jefatura de gabinete, con la figura de Capitanich, que ella lo llevó a su gabinete cuando era presidenta en el año 2014, él fue el jefe de gabinete, pero por ahora, según me dicen fuentes que saben acerca de estas últimas conversaciones, no le habrían pedido un desembarco al gabinete a Capitanich, que se está volviendo esta misma noche, se está volviendo a Chaco. Ahí Bien, vamos a ver, sí. vamos a ver esa reunión de los gobernadores que recién contábamos. Ahí está Alberto con los gobernadores. Como vemos, la presencia femenina, una vez más, en el peronismo es una cosa que está en el discurso, pero no en los hechos. Ahí, como contábamos... Está Alicia ahí, está Sí. Alicia... Sí, solamente Sí. Alicia. Alicia Kirchner, Bien. Allí Sí. Alberto les dijo, escuchó críticas muy duras, como decía Jessica, y ante eso él salió a decir que va a hacer cambios en el gabinete, pero no dijo el nombre de Massa. El nombre de Massa está ingresando ahí. Cristina es la que pedía a Capitanich como jefe de gabinete. Es más, esto lo cuenta el domingo pasado Berbis, que es una cuestión que está claro que viene esa información desde el Instituto Patria, que querían esa línea dura, con lo cual uno dice, ¿cuál es la línea? Capitanich, Mansur, Massa, ¿de qué estamos hablando? Acá hay una discusión de nombres y no de políticas, pero está claro que Massa hoy tuvo una reunión con economistas, incluyendo al secretario de Finanzas, Cecilia Bufledo debe conocer muy bien, a Setti, Eduardo estuvo Setti. reunido con el secretario de Finanzas, con lo cual Massa ya está dando la idea de cuál es el perfil que él quiere, que es el de llevar adelante y tener aglutinado todo el tema económico. Como también decía Jessica, el tema del Banco Central es absolutamente sensible e importante, a ver si Alberto cede o no a Miguel Pelle. Bien, ahora le voy a pasar la pelota a Cecilia, pero mi pregunta inicial es, más allá de los nombres y de los cambios, es ¿a qué? ¿Para qué? Batakis dijo frente al Fondo Monetario y los inversores en Estados Unidos que quería un sendero de equilibrio fiscal y que había un reconocimiento de que había que acomodar la macroeconomía. ¿Me dejás decírtelo de otro modo? El reconocimiento de que alguna forma de ajuste, mediana, grande, alguna forma de ajuste estaban de acuerdo en tener. Entonces yo me pregunto, ¿estos nuevos cambios van en esa dirección? Si se suma Massa, ¿es para robustecer y alinear este camino de equilibrio? En un contexto donde el kirchnerismo y Cristina Fernández de Kirchner, el Cuervo Larroque, Máximo, siempre fueron abanderados de la distribución y de la justicia social, en un momento en donde hay mucho menos para distribuir. Entonces yo te pregunto, Cecilia, más allá de los nombres, ¿cuál crees vos que es la intención? ¿Para qué este ingreso de gente en el gabinete? Bueno, básicamente porque la gestión que hay que hacer de acá a diciembre es dura, difícil de llevar adelante, y me parece que ahí la estrategia es poner volumen y fuerza, capacidad de gestión y capacidad de implementar ideas difíciles de implementar para el kirchnerismo y para cualquier gobierno en este periodo que viene, porque lo que le quedó claro a Silvina Batakis en Washington y lo que le va a quedar claro a cualquiera si ella tiene que cambiar de posición y alguien la sucede, es que el fondo no se mueve de sus metas. No le va a soltar la mano a la Argentina, pero sigue insistiendo y presionando para que se cumpla el nivel de déficit fiscal, la acumulación de reservas, el nivel de emisión monetaria que tiene comprometido, que básicamente que requiere un ajuste fuerte de la economía en el segundo semestre del año. Me permito agregar que más allá del fondo, parece haber una nueva comprensión del fenómeno de la emisión y el riesgo inflacionario de la emisión. Y esto es una novedad de poco tiempo a esta parte. Me parece que están empezando a ver que así todos esos señores que estaban en la foto en sus provincias corren el riesgo de no ser reelegidos o de que la gente elija otro signo político, porque la inflación se puede desbocar ya en los niveles que está. Osvaldo Bazán. Sí, bueno, sin embargo, digamos, según dice el boletín oficial, sigue entrando gente a trabajar en el Estado. Dos cosas con estos cambios que estamos escuchando. Primero, no sabemos qué lugar va a ocupar Sergio Massa en el organigrama, ¿no? Lo cual no es tan grave, todavía no sabemos qué lugar ocupa Alberto en el organigrama, así que no es tan difícil. Pero
Por otro lado, yo confío plenamente en lo que dicen mis colegas, en los aquí presentes. Ahora, bien, no hay nada oficial, digo todavía. Estamos basándonos en lo que sabemos que dicen gente cercana al poder. Ahora, que Alberto cambie de opinión de acá hasta el viernes o cuando se le ocurra anunciar las cosas, no sería tan raro. Yo digo, me felicito por la valentía que están teniendo. Sí, porque oficial no hay nada. No, el elemento que hay ahora es la evidente presión que hicieron distintos sectores que responden a Cristina Kirchner, sobre todo para tratar de apurar estos cambios que se venían conversando. La última reunión entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner no fue nada buena. Entonces, ¿qué es lo que se estaba especulando en cerca de Cristina Kirchner? Es, bueno, si no esto no cambia, se viene una carta pública, se viene un discurso, si nada de lo que se conversa en estas reuniones se respeta o se avanza. ¿Vuelve a salir Cristina Kirchner al ruedo? No hay, me Un parece, dato sobre... no hay margen para otra carta misil. Me parece que hay una comprensión de la fragilidad de la escena. Pero... No me parece que haya margen para otra carta pública, porque eso generaría ya una reacción, una sensación de anomia que puede ser muy contraproducente en momentos en donde, gracias a Dios, el dólar informal se tranquilizó, a pesar de haber subido 80 pesos en este mes. Pero por lo menos detuvo ese patrón alcista. Es decir, me parece que ahora un torpedo sería un problema institucional gravísimo y generaría un terremoto económico. Pero la verdad, se me mezcla el análisis con el deseo, lo confieso. Ceci. No, quiero ahí marcar una diferencia o marcar un punto. Ojo que una idea es el cambio de gabinete para aplicar un ajuste, para implementar las medidas que hay que implementar. Eso no quiere, yo no me animo a decir de ninguna manera que Cristina Kirchner haya dado el consenso para eso. Sí, para cambiar el gabinete, renovar la capacidad de gestión y demás. ¿Qué es lo que sí seguro quiere Cristina en la formulación del gabinete? Unificar en una sola área el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Economía, el área de Energía, el área de Agricultura y el Ministerio de Desarrollo Productivo. ¿Por qué? Lo que Cristina le ha dicho a las personas que se han reunido con ella es que no pueden estar las áreas que controlan dólares porque le dan permiso a alguien para importar o porque le administran la exportación de otro sector o negocian con un sector exportador, divididas y compartimentadas. Quiere que en una sola cabeza esté el control del manejo de los dólares. Eso quiere decir que esa cabeza, además, tiene que estar en completa sintonía con la dirección del Banco Central, porque esa es la preocupación fundamental de Cristina. Más control, no más ajuste necesariamente. Quiero escuchar a Nelson Castro. Nelson. ¿Qué tal? Bella noche. Bueno, yo les traigo información. Hoy hablé con dos de los que estuvieron con Batakis en la reunión de Batakis en Nueva York. Y me transmiten lo que, por supuesto, es el pensamiento de los que allí estuvieron con muy poco entusiasmo. ¿No es cierto? Entusiasmo previo y entusiasmo posterior. Porque efectivamente allí hay, así que esta es la información que les comparto, hay un panorama claro de los pocos que se interesan de la Argentina, que el problema se llama Cristina Fernández de Kirchner. Y en relación a esto justo que decía Cecilia, nadie de los que la escuchó a la ministra en Nueva York creen que lo que ella habló, que fue muy lindo para los oídos de ellos, sea factible de concretar a la luz de lo que representa Cristina Fernández de Kirchner. Te traigo la información. Ese es el problema fundamental que tiene este gobierno. Esté Batakis, Massa o quien fuere, desde el punto de vista de lo que representa esta necesidad que tiene el gobierno de atraer o generar alguna expectativa en el exterior. El sábado se puede producir una situación. Ustedes saben que hay una marcha de un grupo piquetero, movimiento social, para presionar al campo a que liquide. Pero claro, eso no va a ocurrir solamente. También va a haber otra marcha de apoyo al sector agropecuario, todo en el mismo lugar. ¿Cómo va a ser esa situación?
¿hay ahí algún riesgo concreto de que en una Argentina con mecha corta algo salga mal, se desmadre y haya violencia? Permítame, de este tema y de otros voy a hablar con Daniel Menéndez de Somos Barrios de Pie. Daniel, gracias por venir. ¿Cómo estás? Un gusto. Y también integrante del Ministerio de Desarrollo Social. Te propongo esto. Empecemos por esto que te planteo y después me va a interesar tu opinión sobre los cambios posibles de gabinete. ¿Está confirmada la marcha del sábado? Mañana vamos a tener una última reunión para articular los detalles. Nosotros tenemos claro que no va a haber ningún hecho de violencia ni ninguna situación de tensión. Hace 20 años que expresamos reclamos, que realizamos actividades públicas y nunca ha sucedido nada. En ese sentido, lo que no deja de motivarnos y de movernos a expresar el malestar, ¿no? Nosotros, mira, hace algunas semanas que hay, producto de esta tensión cambiaria, un incremento de precio del conjunto de los alimentos, ¿no? Y eso implica mayor pobreza e implica mayor chico en los comedores, mayor preocupación y angustia en el conjunto de la sociedad, y eso tiene varias explicaciones. Una de las explicaciones tiene que ver con el proceso especulativo y de extorsión que están realizando, no el campo. Hay un puñado de productores que explican la mayoría de la especulación expresada en los silobolsas y que uno podría, digamos, discutir, que defienden su capital, que defienden sus ganancias. Ahora, el problema es que se han dado una estrategia que, para maximizar sus ganancias, empobrecen al conjunto de la sociedad que ganamos en pesos. Entonces, nosotros hace 20 días, un mes, que vivimos una situación donde hay un proceso de remarcación que se explica en una buena parte por el proceso de especulación que se da. Entonces, todos los que vivimos en pesos, los camarógrafos, los técnicos, los periodistas, han perdido capacidad adquisitiva. Y eso tiene una porque los explicación. productores también viven en pesos. Bueno, pero están procurando mejorar el tipo de cambio, forzando una devaluación para poder tener... Perdón que te digo, sí. Pero porque tiene que ver con eso, porque viven en pesos, pero sus ingresos están dolarizados. Pero espera. Porque, perdóname, una última acotación. Y tienen márgenes de ganancia que, con la soja por las nubes y con el proceso de guerra en Ucrania, han tenido una suba significativa de su rentabilidad, y no contentos con eso, porque ven situaciones de dificultad, están presionando para mejorar sus ganancias. Es más, ayer el gobierno presentó una medida que le sube un 15% esa rentabilidad que ya era alta, y ni aún así convocaron a una conferencia de prensa y dijeron: tenemos ganancias altas, han incrementado esas ganancias, vamos a salir de este proceso de tensión que generamos al conjunto de la sociedad y vamos a liquidar para bajar el nivel de angustia que existe. Espera, todo esto que vos decís es el discurso que vos darías con tu cabeza si estuvieras ahí. No es lo que el campo piensa. El campo no piensa. Hay sectores concentrados, productores chicos, productores medianos. Déjame, no, ahora volvemos. Se habla del campo y no es el campo. Déjame, la escena de el gobierno está negociando, por un lado, estaba haciendo una propuesta, yo creo que el campo la está estudiando, tenemos unas primeras reacciones que son negativas. ¿Te llamaron a vos y te dijeron: no marchen, tranquilos, no es por ahí? No, no ha habido ninguna llamada. Nosotros, de todo modo, con todo el escenario, mañana vamos a definir cuál es el motivo del reclamo. Ahora, sacá el gobierno, porque acá el problema... Pero vos sos el gobierno. Pero sacá el gobierno en términos de las decisiones institucionales que un colectivo que tiene el ejercicio del Poder Ejecutivo puede tomar. Porque acá el problema no es que esa medida afecta al gobierno. Que no tiene que ver con el gobierno, porque el que se empobrece producto de este proceso de especulación no es el gobierno. Son personas de carne y hueso que nosotros, en carácter de movimiento social, representamos y que genera muchísima angustia. Entonces, acá el problema no es de un sector que tiene ¿Por qué vos afirmás con tanta contundencia en un juego de suma cero que si hay pobres es porque hay silobolsas que están cargadas y que el campo no liquida? ¿De dónde vos sacás que la pobreza de acá sale de los silobolsas no liquidados? Cuando yo inicié la argumentación, te planteé que hay muchos factores
Uno de ellos, indudable, tiene que ver con Pero vos no marchás contra una concesionaria que no te vende los autos porque tampoco sabe a qué precio reponer, ni un almacén Pero que acá vende... no es un problema... ¿Entendés lo que te digo? Yo Digamos, entiendo tiene una carga perfectamente. moral negativa la que vos haces sobre el sector del campo. El sector del campo No se tiene... trata de carga moral ni de ningún aspecto. Yo tengo una valoración enorme de quienes trabajan, de quienes invierten, que mueven sin duda la actividad económica de los pueblos del interior, del conjunto del país, y que son una entrada de dólares centrales. Ahora, lo que no puede uno dejar de ver es que el problema estructural que tiene la Argentina, que es depender de un sector de manera, Pero eso digamos, no es culpa perdóname, del campo. no es culpa del campo, pero el campo se aprovecha de esa Pero el situación. campo, escucha esto, mira este dato. Y ni siquiera pero, el campo, Daniel, los productores que están parados, los productores que vos decís que están parados. mayoritarios y están parados sobre una cantidad de granos que no liquidan, hacen uso Escuchá. de esa capacidad, perdóname, termino la argumentación, de esa capacidad que tienen de ser el factor central en el cual nuestra economía recibe dólares, y a partir de esa situación de privilegio realizan una especulación para forzar a un gobierno a devaluar. Daniel, pará, déjame... Esa dale. situación generó, primero, no un proceso de evaluación, que es una enorme firmeza del gobierno en esa discusión, pero aún sin devaluar, la corrida que significó el blue, producto en buena parte de esa actitud especulativa, generó mayor pobreza, generó mayor angustia. Entonces, este es un llamado, no involucro al gobierno, si bien yo soy funcionario y soy parte del gobierno, expresamos un reclamo social que tiene que ver con una situación sencilla. Nadie se salva solo, paremos el proceso de especulación, Pero tiene está. márgenes de ganancia Déjame a mí. que no se puede estirar Déjame un ratito. ad eternum, digamos, ¿no? Bien. Que no podés ganar infinitamente en el marco de angustia que vive nuestra sociedad. Bien, te doy algunos datos. Los comparto. Un productor en Argentina gana $141 por tonelada. En Brasil, en Paraguay, en Estados Unidos, alrededor de $500. Es decir, ya tiene una retención fuertísima en forma de impuestos, si vos querés, que solidariamente se distribuyen. Y te doy otro elemento más, que es que la liquidación con respecto a años anteriores está apenas retrasada en soja, pero por ejemplo en maíz está adelantada, es decir, no se ve un comportamiento doloso especulativo del campo. Lo que se ve es una posición defensiva del sector, como todos los que comercian con algo en un momento en donde los pesos no valen, nadie sabe bien qué hacer cuando tiene la suerte de tener pesos y te resguardás en mercadería. Ahora, si vos me decís que el campo tiene la culpa de la devaluación, también los podemos grandes parar. productores que tienen retenido porque si me decís el campo, no es el campo, son grandes productores que están llevando adelante una especulación a partir de no liquidar. ¿Por qué decís que es una especulación no liquidar? Porque están especulando, forzando una devaluación. Si están especulando, le acaban de arrancar ayer 15% más de rentabilidad por el proceso de no Daniel, no liquidar. le arrancaron nada. Hay una brecha Perdóname, gigante. te puedo que no... incorporar un Esperá. elemento más en tu análisis, Sí. porque vos me estás hablando del contexto económico que viven los sectores que comercian al exterior a partir de Pero el lo productor que... no comercia Pero al yo te exterior, quiero- le da al exportador. El que recibe los dólares es Bueno, el exportador. la El gra- la- productor los hay grandes mucho exportadores- desconocimiento. No se trata Recibe de pesos, se da vuelta y tiene un paquete de pesos con el que tiene que Pero yo vivir te todo puedo el año. te puedo incorporar ese análisis, los salarios, ¿no?, que están en dólares más bajos en Latinoamérica, te puedo incorporar los pequeños comercios, te puedo incorporar las pymes. La Argentina vive una situación difícil, más allá del proceso de crecimiento hay una enorme desigualdad y hay dificultades. Los datos y los números que vos me daban hablan de una situación de excepcionalidad respecto al conjunto de la sociedad. Entonces, vos que me das números que Pero yo te estoy hipotéticamente mostrando- yo te estoy marcan una situación de crisis, lo que cuando uno los contrasta con el conjunto de la economía en la Argentina, marcan un sector Pero privilegiado. el sector financiero y los bancos ganan más que el campo, También, Daniel. pero Pero vos sin no duda- vas enfrente de los bancos. Pero lo que están... Mira, los bancos y los sectores concentrados del agro, digamos, están actuando con muchos vasos comunicantes, ¿no? Este proceso no son pequeños productores que están especulando. Hay Hay grandes algo, sí. intereses que están forzando un proceso evaluatorio que afecta directamente al conjunto de la sociedad. Y de ahí va un reclamo que es
democrático, sí, que son en los marcos de la Constitución, que son como sectores sociales frente a otro sector Pero ¿por social qué que está le llevando atribuís- adelante. Pero ¿por qué le atribuís la intención de evaluatoria? Es decir, estamos parados Pero, sobre Diego, el poste estáis como el generando- buitre, pero ¿por qué? esperando para que se... ¿Por qué vos le atribuís y no a tantos otros sectores que viven, que están esperando la brecha Bueno, que seguramente, es insostenible? seguramente habrá otros sectores que también fuercen una devaluación. Pero no, Lo pará, que es nítido no se fuerza es que una la devaluación. ¿Cómo no se La fuerza? brecha está Todos ahí, los Daniel. economistas marcan que estamos en un tipo de cambio que no son los 300 pesos que están ¿No hay un forzando para problema tener en el ganancias? manejo de la macroeconomía del Seguramente, gobierno? hay problemas de gobierno en el manejo de la economía, hay situaciones macroeconómicas difíciles. Si vos querés, Sí. en el análisis más crítico que se puede hacer al desarrollo, digamos, de la administración de la economía por parte del gobierno, puede haber muchas críticas. Ahora, nada de eso justifica que montado sobre esa dificultad o sobre esos errores, si querés, o sobre esa mala praxis, se lleven adelante estas actitudes. Pero Porque ¿cuál es esa- la actitud golpista especulativa? Explícamela, porque yo no termino de entender. No se están. No La vender. Argentina necesita dólares porque hay una situación de dificultad a partir, suponte vos, de errores en la ¿De administración quiénes son económica. esos granos para vos? ¿Son de los productores o son de los argentinos? Esos granos son de los productores. Nadie está en duda en eso. Lo que está en duda, lo que estamos objetando es que en esa situación de privilegio se está llevando adelante una extorsión, una especulación que es nítida. Digamos, si vos no querés verla, porque se mira la realidad de espalda. Pero ¿por qué vos tenés razón y yo no? ¿Qué es lo que No, vos ves no con tanta yo no nitidez? estoy planteando que vos tengas razón, yo estoy o en todo caso estamos discutiendo dos miradas distintas. Yo lo que sí veo con argumentos Vos sabés que... es que la Argentina necesita dólares, hay un sector que tiene concentrado una cantidad de granos que no liquidó y ante la necesidad de los dólares y la no liquidación se da un proceso de negociación. ¿Para qué? Para liquidar esos granos a un dólar mayor. ¿Qué explica ese dólar mayor que quieren los sectores concentrados del agro que no liquidan los granos? Un proceso evaluatorio. ¿Qué implica ese proceso evaluatorio? Una caída en los ingresos de los trabajadores Pero eso y no de los sectores significa más humildes. atribuirles una intención de empobrecer a la ciudadanía. No, yo no entiendo. Ellos quieren maximizar su ganancia. Pero todos los sectores Pero déjame se que te protege, Daniel. Bueno, está vos bien, también. pero el problema es que que los sectores concentrados que no liquidan se protegen, maximizan ganancias y como consecuencia de eso generan un proceso que ya en este mes generó mayor pobreza porque se disparó el blue y la verdad que hay una cuestión de comprender en qué sociedad vivimos porque nosotros Cuando expresamos... se fue Guzmán y vino Bataki, subieron 80 pesos el dólar informal con todo el peso que tiene. ¿Eso es culpa del campo, de las automotrices o del gobierno? Pero yo no te estoy objetando que haya habido errores, que haya dificultades. Yo estoy impugnando una acción Pero de yo un no te sector veo que caer vive en con la fuerza. Argentina. ¿Por qué no objetás con más fuerza el manejo de la macroeconomía del gobierno también? Así suena más equitativo el reparto. Si vos vas a marchar a un lugar el sábado, que es la inauguración formal, donde van familias, donde van pibes a ver las vacas, los animales y los caballos, es una situación rara. La mecha está corta. Va a haber otra gente que sale a defender al campo. Pero nadie Puede ataca haber ningún lío, campo, Daniel. nadie No ataca puede- ningún campo. ¿Cómo Yo lo sabes que que no digo, va a haber lío? porque no va a haber lío, porque nosotros hace mucho que reclamamos y nunca generamos ninguna situación de tensión, así que saquen esa hipótesis porque no va a suceder. Lo que no se puede, digamos, impugnar es como un sector social que ve deteriorados sus ingresos producto de una acción especulativa, exprese un reclamo, cuestione públicamente. Porque yo digo, hay un nivel de agresión por señalar una situación de nuestro movimiento, de los sectores populares, que, digamos, impugnan una decisión económica de un sector concentrado de jugar a la especulación para tener mayores ganancias, que uno de vuelta podría decir, bueno, son sus ingresos, que los defiendan como les parezca. Ahora, el problema es que tienen acciones como consecuencia de esa actitud que empobrecen, que genera mayor dificultad. Entonces uno no vive, ¿Vos creés digamos, que- por fuera de la sociedad, Claro. sino que este país lo manejen los 20, 50, 500 familias que están paradas en esa situación de privilegio y bueno, y todos los demás estemos a merced de esa decisión. Yo creo ¿Vos que... no creés que este gobierno generó por mala praxis o quiso y no pudo o por la complejidad de la situación de muchos años de Argentina un empobrecimiento feroz de la población? Pues yo la Bueno, verdad no pero vi, la cifra- no vuela, la por cifra suerte
la cifra del INDEC marcan que hay problemas. Bueno, nadie lo puede negar eso. bueno, pero si pero acá hay problemas y hay un Bien. cuestionamiento a la administración del Estado por parte de nuestro gobierno, no ganaremos las elecciones en el año que viene y democráticamente otros con otras ideas administrar en el Estado. Yo creo que hoy, Sí. porque no es una acción democrática lo que se está... Hay una acción de rehén del conjunto de quienes trabajamos en peso y hemos deteriorado nuestros ingresos por una acción concreta, especulativa. Bueno, pero ahí volvemos, ahí estamos en la rotonda de la conversación. Espera porque hay varios temas. Pablo de León quiere preguntarte. Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches. Tengo dos preguntas muy cortas. Daniel, vos sos secretario de Estado de este gobierno. ¿Considerás que lo que está haciendo Batakis ahora es un ajuste? ¿Esa y la otra? ¿O haces una No, pregunta? la otra va... Señor, de acuerdo, conteste esta de acuerdo a lo que vos me Te contestás, doy vuelta porque estás atrás. de acuerdo a lo Hablale a la que, pantalla. de acuerdo a lo que vos me contestes, yo tengo la segunda. Yo creo ¿Vos que... considerás que es un ajuste lo que está haciendo Batakis? Creo que es necesario un reordenamiento que lleve tranquilidad a variable macroeconómica para llevar adelante un ordenamiento. Creo que la situación es difícil, producto del gasto que Pero tuvimos en reordenamiento pandemia. es ajuste. No necesariamente. Me parece que tenemos dificultad, tenemos un problema heredado que fue en parte resuelto con el acuerdo con el fondo y tenemos dificultades. Yo creo que las vamos a tratar de subsanar de la forma en que genere, digamos, la menor dificultad posible en un contexto que a nadie se le escapa, que es difícil. Ahora, hay sectores que están dificultando mucho que esta situación pueda salir de la mejor forma posible, ¿no? Te pregunto eso y la segunda es porque Grabois considera que es un ajuste y vos has marchado, has participado en muchas cosas con él, tenés relación con él y ahora estamos dando la información de que Massa ingresa al gobierno, al manejo de la economía y hacer este ordenamiento que vos decís incluso más intenso. Si fuera más intenso ese ordenamiento o ese ajuste, ¿ustedes con Somos, con Tu Fuerza, marcharían contra esto? Nosotros si vemos que hay medidas que deterioran la situación, la vamos a señalar claramente. Nosotros tenemos expectativa en poder, el conjunto de sectores que conformamos el Frente de Todos, sacar adelante una situación compleja, que con un endeudamiento extraordinario, con una pandemia, con las dificultades que a eso se le sumó, con el posible acuerdo con el fondo que hemos logrado y la guerra en Ucrania, se suman una cantidad de variables que sin duda es complejo poder construir De un los escenario. últimos 20 años, cuando termine Alberto Fernández en diciembre del año que viene, 16 los va a haber gobernado el kirchnerismo. ¿Te genera alguna pregunta el estado de la economía a partir de este dato que yo te doy? 16 de 20, el kirchnerismo en el timón. Sí. Me parece que hay dificultades, me parece que es imposible negar lo que significó el endeudamiento, más allá de cualquier cuestión de tipo ideológico. Está claro que hay una dificultad para construir acciones soberanas a partir de la tutela del FMI y las dificultades que imponen esa tutela, y me parece que el desafío es poder construir poder político para desembarazarnos de esa tutela con desarrollo, con crecimiento. Me parece que aún con las dificultades... Hablando de tutela, Cristina dijo que estaban tercerizando los planes sociales. ¿Vos estás de acuerdo con que vos sos un tercerizador? Lo he dicho en su momento, me parece que no es un buen término. Yo creo en la comunidad organizada, creo que hay un valor en la organización popular, creo que hay un valor en que los productores concentrados del agro estén organizados en la sociedad rural para discutir con la sociedad rural, porque ahí hay un factor que claramente son actores que... Pero espera, la rural, ¿estarías de acuerdo en que pase al manejo de intendentes y gobernadores los planes sociales? Yo creo que hay que universalizar lo más posible la política social y creo que hay un valor en la organización comunitaria que no necesariamente tiene que ver con la administración de los estados nacional, provincial y municipal, y creo que tiene que haber una interrelación entre la organización social, la organización comunitaria y quienes definen las políticas de Estado, y que eso es un elemento positivo. Daniel, gracias por haber Gracias a venido, vos, realmente agradezco. Un gusto. Sigo instrucciones. ¿Qué hago, señor Maxi? Voy a la mesa. Gracias, Daniel. Vuelvo a la mesa.
Y vamos a hablar de lo que ustedes me digan. Bueno, yo te voy a decir que la información que estamos dándote acá con Jessica, evidentemente conmocionó a todo el mundo. Está, además de los colegas todos preguntando, está toda la clase política conmovida. Yo estoy hablando con un funcionario muy cercano al presidente que me dice que el presidente no dio acuerdo todavía a este cambio, con lo cual tomo lo que estaba diciendo antes Osvaldo, en que hay una discusión dentro del Frente de Todos que es muy difícil, que no está saldada, pero el problema es que acá Cristina, Massa y el dato que dijimos de los gobernadores ya le están diciendo al presidente que tiene que tomar decisiones. Hoy fue muy fuerte la reunión de los gobernadores en la cual le dijeron que tiene que tomar medidas, que con Batakis no alcanzó, y le mostraron una encuesta, la encuesta de CB, una consultora, que decía que la gente apoyaba los cambios de gabinete, que la gente pedía cambios de gabinete, con lo cual Alberto se encuentra en una situación en la cual Cristina, Massa y los gobernadores le están diciendo con Batakis no alcanzó. Entonces acá va a haber una paradoja que es la ministra de Economía que reemplazó a Guzmán, que había sido el ministro que duró todo el mandato de Alberto, va a tener 3-4 semanas de ministra y va a ser reemplazada por un rol que Massa va a tener de superministro. Acá faltan arreglar los otros escenarios que tienen que ver las últimas incorporaciones que había hecho Alberto. Lo habían puesto a Scioli en producción y lo había puesto a Agustín Rossi en la AFI como sus voceros y como hombres que mostraban la dinámica de Alberto otra vez empoderado. Bueno, en un ratito vamos a ver un video que un poco en la anticipación Malena Massa hoy tuiteó, que era realmente significativo, no entendíamos bien por qué, bueno, ahora entendemos por qué, que tiene que ver con Massa entrando al gabinete. En el gobierno ya estaba, que no tenga nadie dudas, un rol importantísimo en diputados, articulador, incluso ahí tratando de amigar o por lo menos de generar un diálogo entre Cristina y Alberto Fernández. En un momento parecía resistido por Cristina, ¿no, Jessica? Cuando también, porque esta no es la primera vez que se habla del ingreso de un Massa con, no te diría superpoderes, porque es una palabra que ya no se usa, la suma del poder público ya tampoco se usa, pero pidió cosas más. Ahí está, atrapada por el insomnio, me dispuse a ordenar la biblioteca audiovisual de mi teléfono. Me topé con esta perlita. Vamos a ver la perlita, por favor. Ahí está. Es interesante que a ver, si tuviéramos... Sí, no bueno, tiene audio. Todo vuelve. Es como una cosa karmática de si haces el bien vuelve. Como diciendo, está por venir algo bueno para Sergio Massa y para la familia Massa. Sí, lo que fue un poco extraño es que ese video es de la campaña del 2013, que es la campaña en que, Massa enfrenta a Insaurralde, que no estaba, digamos, dentro de lo que es hoy el Frente de Todos, que en ese momento tenía otro nombre, sino que estaba combatiendo en la vereda de enfrente a Cristina Kirchner. Es el video que eligió hoy Malena Massa al arranque de una especie de operativo clamor para tratar de posicionar la figura de Massa para entrar al gabinete, que también tuvo, digamos, en las figuras más fuertes, porque, digamos, al no haberse hecho esto público, se hacía de esta manera, Martín Insaurralde, que es nada más y nada menos que jefe de gabinete, que fue el rival de Massa en esa campaña del spot de Malena Massa. Bueno, pidió públicamente, él dijo que podría encauzar Massa la situación, no es inocente. Insaurralde es además socio político de Máximo Kirchner en la provincia de Buenos Aires, además de ser el jefe de gabinete y el funcionario que eligen en su momento. Pero Cristina Insaurralde no es de tuitear ni de... No. O sea, si tuiteó este tema es por algo, ¿eh? Sí, esa declaración formaba parte de un operativo que se dio todo el día desde diferentes sectores para lograr la oficialización. Y también, ¿por qué la demora? ¿Por qué? ¿Ustedes se acuerdan de Felipe Solá? Atención con este dato. El hombre que se enteró volando. Sí, el hombre que se enteró porque Santiago Cafiero, que era jefe de gabinete, lo llamó en una escala, iba de viaje oficial al exterior y le dijo, Felipe... Te van a reemplazar. Sí. ¿Por quién te va a reemplazar? Sí. Es un cuento de Pepe Muleiro, pero es
fue así. Sobre un avión llamaron por teléfono a Felipe y dijeron, te van a reemplazar. Felipe preguntó, ¿quién me va a reemplazar? Y del otro lado le dijeron, yo. Ahora Luis Juez, ¿cómo estás? No dan ganas de tomarse un vuelo con este gobierno, ¿no? Cada vez que un Te ministro puedes se enterar sube de en avión. cosas en el aire. Pero es cierto lo que plantea Jessica, que está en vuelo Batakis para Argentina y están colocando a Sergio Massa en un lugar importante con influencia en economía y no parece ella haber sido demasiado consultada. Está recién presentada al equipo del Fondo Monetario. Ojalá el insomnio de Malena no sea una pesadilla para todos los argentinos, ¿no? Son muy improlijos estos muchachos, muy improlijos. La verdad que son un espanto, Diego. La mandaron a hablar con el Fondo Monetario hace 24 horas que esta mujer se presentó sus credenciales, e inclusive te diría que trajo alguna respuesta positiva y en pleno vuelo, cuando se le demoró el avión de regreso, le están comunicando que ya no es más ministra de Economía. Son un espanto, la verdad. No solamente no tienen plan, programa, gente, equipo, sino que tampoco no tienen ninguna cuota de prolijidad. Son un espanto, son muy desprolijos. Vamos a confirmar eso, lo de Batakis. Sabemos que Massa va a entrar, esto está confirmado, al gabinete y con fuerte influencia económica, suponemos también en economía. No sabemos si Batakis va a dejar de ser ministra, pero eventualmente sí podemos confirmar que ahí aparece un conflicto, llamémosle, de organigrama. ¿Dónde van a ubicar a Massa? ¿Con qué influencia? Y si va a reportar la gente que traiga Massa o no a Batakis. No me suena que esto vaya a ser así. ¿Qué pensás vos? Y ya te lo dije la vez pasada cuando estuvimos charlando, Diego, ¿no? Massa es de los que pide más condiciones que Messi para jugar en Talleres, ¿viste? O sea, claramente va a querer, conociéndolo a Massa, un pibe que no es que viene a jugar 14 meses, o sea, los 14 últimos minutos del segundo tiempo. El tipo claramente va a querer poner gente en el Banco Central, en el área de economía, seguramente la jefatura de gabinete. En Massa se ha caracterizado, su carrera política tiene que ver con altísimos niveles de especulación siempre. O sea, no es un tipo que viene a inmolarse por los argentinos, a darle tranquilidad a los mercados financieros. Es un tipo que viene claramente en carrera política, en un momento de absoluta debilidad de un gobierno, y va a intentar sacarle el mayor provecho. Ojalá esto sirva para darle tranquilidad a la economía, darle tranquilidad y devolverle la certidumbre al pueblo, porque la gente la está pasando muy mal. Pero imagínate lo mal que estamos, Dieguito, que Massa es el que nos va a dar tranquilidad. Imagínate lo mal que está. Aguardame en línea, te digo como un telefonista, por favor. Está Marcelo Bonelli. Hola, Marcelo. ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿qué información tenés vos? Mira, la información es que efectivamente está casi todo dado para que Sergio Massa sea el nuevo ministro de Economía. Yo sabía que hasta última hora, hasta hace 2 horas, se estaban negociando espacios de poder, es decir, que Massa le había pedido al presidente para aceptar el cargo varios resortes de poder, entre ellos tener influencia sobre el Banco Central de la República Argentina, y que en eso estaban, pero evidentemente esta noticia está precipitando todo y estaría indicando que Massa entonces podría tomar el Ministerio de Economía. Se supone que va a ser un ministerio por lo menos más amplio, con más poder. De hecho, Sergio Massa lo estuvo planteando y negociando durante todo el fin de semana, y hoy a la tarde el mismo protagonista mantuvo conversaciones con algunas personas importantes. Lo que le había dicho Sergio Massa es que sí, que estaba muy avanzado todo, pero que él había pedido algunos cargos políticos adicionales como para fortalecer la figura del ministro de Economía, y que todavía eso no estaba definido. Pero evidentemente la precipitación del trascendido estaría indicando que las cosas están totalmente caminadas para que sea el nuevo ministro de Economía. Pero fíjate vos, lo que vos tenés es para economía, no para jefatura de gabinete. ¿Y cómo entendemos esto cuando hace 5 minutos viene de reunirse Batakis
con Georgieva y el Fondo Monetario, diciendo, ahora No, van a hablar conmigo. Es una gran desprolijidad, o sea, si lo de Massa se confirma como ministro de Economía y no como jefe de gabinete, es una gran desprolijidad de la Argentina. Se hablaba de que Bataki podría seguir en un cargo importante del Ministerio de Economía, sobre todo en la Secretaría de Hacienda, pero vos imaginate este papelón, vos mandás a alguien a negociar con el Fondo Monetario y ahora queda colgado un pincel. Por eso yo te diría que a esta hora de la noche este trascendido hay que tomarlo con pinzas, porque a mí me consta que hace una hora y media Massa todavía no da por cerrado su incorporación al gobierno porque está pidiendo más cuota de poder y evidentemente hay varias contradicciones que el propio gobierno tiene que aclarar. Lo que sí es cierto, Diego, que también frente a esto hay un mutismo bastante importante por parte de las autoridades de la Casa Rosada, ¿no? Frente a esta versión muy marcada. Marcelo, muchas gracias. Nos vemos, gracias, hasta luego. Luis Juez, ¿qué significa que el gobierno tome o que desde lo más alto del poder se tome, y esto lo estamos confirmando, obviamente que está recontradinamico todo, es arena movediza, pero si se confirma esto o estos cambios importantes, ¿qué significa? ¿Cuál es la lectura política de este momento, Luis? Y habla de un gobierno en delay, claramente. Esta es la misma información que teníamos hace 20 días atrás, exactamente la misma. Fíjate, pasó, mirá, en aquel momento creo que el dólar estaba a 180, hoy terminó 320 y pico. Mirá el daño que le hicieron al país porque no se animan a tomar decisiones, porque no hay conducción, porque no hay liderazgo, porque no hay un programa, porque no hay un plan, porque Cristina va y vuelve, y la especulación. La única coherencia es la de Massa, que el tipo vino especulando desde el primer día y probablemente se termine llevando el premio, pero mirá el daño que le hicieron al país por no tener un presidente con autoridad. La verdad que es un espanto. O sea, nada de lo que dijo Marcelo Bonelli va alejado de lo que te acabo de plantear yo recién. Claramente, o sea, no es un gesto patriótico que viene a entregar la vida por la patria. Claramente, si no tiene los requisitos, en aquel momento, ese domingo, cuando ya parecía que desembarcaba como jefe de gabinete con un poder importante, le retasearon algunas de las cosas que pareciera ahora, con el dólar y la inflación y con el riesgo país, le estarían dando. Pero mirá el daño que le han hecho al país, qué poco le importa lo que le pasa a la gente a estos muchachos, qué poca autoridad, en mi vida he visto un presidente con autoridad tan menguada como este hombre que tenemos. Mirá las cosas que pasaron estos últimos 20 días para volver lo mismo ese domingo que todos miramos el portón verde. Ahora, mira esto, Luis, también, y lo sumo a Pablo o a Jessica si quiere, o a Cecilia, o a los tres, o a todo el mundo. Pero fíjense esto, mientras Batakis dice en Estados Unidos que va a ir en búsqueda de cierto equilibrio fiscal y de seguir el sendero del fondo, Juliana Di Tulio, senadora recontra próxima a Cristina Fernández de Kirchner, va a presentar un proyecto de complemento de un bono para indigentes. Yo, perdón la impresión periodística, no sé si es bono, si es complemento, si es un ingreso fijo. ¿Qué saben de esto, Pablo o Jessica? Lo que hace Di Tulio es hacer un proyecto, habíamos contado acá, que es no ir a todo el universo de los 7,5 millones que sería un salario básico universal, sino ir a la indigencia, que está en 3,5, 4 millones, en una cifra parecida. No le van a decir salario, sino que le van a decir de otra manera para que quede como un bono, como vos decías, y esto achicaría el universo y achicaría el dinero. ¿Pero cuántos son? Ceci, ¿cuántos son los indigentes? Ahí bueno, había digo, un número... entre 3,5 millones y 4 millones de personas. El universo del que hablaba el kirchnerismo cuando traza ese proyecto y se diferencia del de Itay Hackman es de unos 4 millones de personas y de un ingreso un poco más bajo que el que propone el proyecto de la izquierda o del Frente Amplio, amplio o grande, siempre me olvido, de Itay Hackman y de Grabois, que es de unos 10.000 pesos, una canasta que cubra solo la indigencia. Pero ese proyecto también tiene un costo fiscal altísimo, aunque sea temporal, aunque sea más acotado, también tiene un costo fiscal
muy, muy alto que no pasa por el filtro del acuerdo con el Fondo Monetario. Jessy, ¿sabés algo sobre esto? Sí, está buscando información de gobierno. Me admiten que se está trabajando en una reestructuración total del gabinete. Esto incluye economía. Esto me lo dice una fuente muy cercana al presidente de la Nación. En este momento no quieren oficializar absolutamente nada porque hay muchos casilleros en esta reestructuración y no habría anuncio oficial, por lo menos hasta el regreso de Batakis, que está volviendo mañana, más allá de qué pase con ella puntualmente. Digo, nosotros lo que dimos... Menos mal que no hay wifi en el avión, ¿no? Sí, si pagás, hay. Bueno, Si espero pagás. que no haya pagado. Luis Juez. Un espanto, Diego, un espanto. Lo digo yo no sé, te juro que hasta me chorean la risa estos muchachos, pero son un espanto, son terriblemente improvisados. Mirá, tuvieron 20 días para tratar de darle alguna certidumbre al sector agropecuario, salieron con el dólar el dólar soja, necesitaba un físico de la NASA para entender la fórmula polinómica que armaron, porque no conocen, no se instruyen, no preguntan, no averiguan. Podrían bajar circunstancialmente y temporariamente 3, 4 puntos de retención. Eso es absolutamente entendible. Yo recién lo escuchaba a Menéndez, te escucho recién con Di Tulio, ¿viste? Repartiendo lo que en este país no hay. Muchachos, no hay más un mango. Alberto, no hay más un peso. Dejá de hacer política repartiendo lo que no hay más nada. Sinceramente estamos rascando el fondo de la olla. Pero bueno, no conocen otra cosa que no sea esto, ¿no? No pueden hacer política sin demagogia, no pueden comunicarse con la gente sin repartir cosas y comprando conciencia, voluntades. Es horrible, el panorama es horrible porque yo puedo entender que tengamos que mirar a los que menos tienen, pero estamos viviendo un momento de muchísima incertidumbre, con un gobierno que no tiene autoridad, que no tiene presidente, con una vicepresidenta que su silencio es más dañino que sus propias cartas, y con un gobierno que hasta hace 10 minutos lo que estábamos discutiendo es el conflicto con el sector agropecuario, el único sector que puede hoy liquidar divisas para que la Argentina tenga mínimamente un respiro por un par de meses. Pero la verdad que me asusta, Diego, me asusta porque esta película ya la vimos. La verdad es un nivel de improlijidad que pone de manifiesto la falta de autoridad. Sí, ¿tenés algún dato más para agregar? Y sobre todo yo creo que la pregunta que atraviesa el programa es si efectivamente, y todo parece indicarlo, se suma Massa, es el para qué, para ordenar la macroeconomía, que es un eufemismo de ajustar algo, seguir algún rumbo, bajar la emisión. Hay un terror a que se dispare la inflación y empobrezca todavía más a la población y que crezca la indigencia, porque esto es real también. Apenas suba la inflación, más gente va a quedar sumergida. Sí, hay dos datos. Uno, para pensar hacia atrás, la influencia de Sergio Massa, aunque pasó mucho más desapercibida dentro del gabinete económico, ya está presente. Eduardo Setti, el secretario de Finanzas, es un hombre que llegó a ese puesto recomendado por Sergio Massa. Lisandro Clery, el titular del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la caja más grande que tiene el Estado, que maneja los fondos, los bonos y las acciones que administra la ANSES, es un hombre con vínculo con Sergio Massa. Y en el Banco Central hubo un cambio que también pasó bastante desapercibido, que es de quien maneja la mesa de dinero. Ahí entró Eduardo Meyer, también un economista con diálogo y con el visto bueno de Sergio Massa o la recomendación de Sergio Massa para haber llegado a ese lugar. El otro punto que tiene que ver con esto. Ayer, antes de que arrancara la reunión en Wall Street con inversores, en Wall Street no, fue en Washington, pero había gente de Wall Street, referentes de bancos internacionales, con la ministra Silvina Batakis, ahí a un par de esos banqueros les llegó la versión de que Silvina Batakis quedaba como secretaria de Hacienda y Sergio Massa asumía como ministro de Economía. Esa fue una versión que circuló en Washington entre los banqueros de Barclays, de JP Morgan y de distintas entidades financieras internacionales que estaban esperando a reunirse con Silvina Batakis
esa fue la información que llegó al teléfono de uno y corrió como un reguero en la conversación entre todos. Nadie se animó a preguntarle a Batakis si la iban a cambiar de puesto, pero todos tenían eso en su agenda. Quiero compartir tweets de Sergio Massa. Exactamente. Veo muchos rumores y versiones. No tuve ningún ofrecimiento y recién quedé en charlar con el presidente sobre la agenda de trabajo entre el viernes y el sábado. Hay más. ¿Nos podemos reír todos? Sí. Bien, creo que hay más Sí, tweets. hay dos más. Bueno, yo ahí ni con el telescopio que ve Marte puedo ver que No, hay que alguien me lee. ampliarlo. Por favor, a ver si se Que va a Maxi ampliar. Cliqué en el segundo. Cuando tenga algo que decir o el gobierno decida anunciar algo y en mayúscula se hará por los carriles correspondientes. Y abajo alguien puso... Ahí está. Sí. Bueno, yo te lo voy a traducir. Pero algo Entonces, que decir el gobierno, cuando decidamos anunciar, se hará por los carriles correspondientes, que evidentemente no somos nosotros. Bien, información, Jessica Bossi. El presidente, ¿dónde está? Sí, el presidente en este momento sigue en la Casa Rosada, no decidió irse a Olivos después de un día largo en la que tuvo una reunión con gobernadores que fue muy dura, donde le hicieron reclamos fuertes realmente y donde él ahí termina diciendo que quiere hacer y ¿Qué que va a ponen hacer los gobernadores? Los cambios. gobernadores van a pedir. ¿Y qué van a poner en todo esto? No van- ¿Qué mal. a ver, contéstenme esta pregunta. ¿Los gobernadores tienen algo para poner? El apoyo en- político. a un Apoyo político gobierno. que hasta ahora no Claro. Pero van viene. a ajustar algo, van a dejar, No, van el tema- a equilibrar Pero- las cuentas. las provincias dicen que tienen equilibrio fiscal. Entonces, ¿qué temían? Que cuando llegó Batakis y les dijo, miren que no hay un mango, que van a tener que arreglarse con lo que tiene, dijeron, ¿cómo es? Nosotros estamos Hacemos los ordenados, deberes. ustedes, gobierno nacional, no están y nos van a echar la culpa a nosotros. Entonces, por eso, la reunión de hoy de los gobernadores con Alberto fue durísima. Le pidieron decisiones, le pidieron terminar con la interna y obviamente le pidieron participar de esto. ¿Quién estaba en esa reunión? Aparte del presidente, el jefe de gabinete Mansur, que es el hombre que supuestamente es el puente, que más allá de estar totalmente desdibujado como jefe de gabinete, es un hombre que tiene llegada y diálogo con los gobernadores. Entonces, los gobernadores van a hablar ahí y está claro que Sergio Massa desayune el viernes o veamos la foto de él tomando café con leche o mate el sábado a la mañana en la residencia presidencial de Olivos, va a ser un hombre que inmediatamente va a recibir a los gobernadores y les va a dar garantía de que las cosas más importantes que la provincia quiere no se las va a tocar. Ahora, Osvaldo. vos estabas preguntando recién para qué viene Massa, ¿no? Y me parece interesante para poder saber para qué viene Massa, esto que decía Jessica temprano, en este operativo Clamor que empieza con la esposa de Massa pidiéndolo clamorosamente a las 8 de la mañana, diciendo que... Ahora vamos a ver Ahora- el tweet, porque digamos, el público se renueva, digamos, el programa largo nuestro, gente ve, ay, que no vio esto, lo vamos a ver, dale. Osvaldo. Mariana Massa diciendo que que finalmente va a volver, con lo cual efectivamente esperemos que ahora ponga preso a los de la Cámpora, que fue lo que dijo que iba a hacer en algún momento. Pero digo, ¿quiénes son los que hicieron este operativo Clamor? ¿Quiénes son los que están pidiendo necesariamente que venga Sergio Massa a salvarnos como el gran salvador, como si no fuera responsable de las cosas que han pasado hasta acá? Digo, cuando veamos quiénes son los que están pidiendo, quizás sepamos qué es lo que vino a hacer. Nelson. Bueno, ¿qué te puedo decir? Digamos, es todo tan lamentable, porque esto está marcando claramente dos cosas. Primero, la capitulación de Alberto Fernández definitiva, ¿no es cierto? Si es que alguno tenía duda de lo que nosotros aquí llamamos desde el primer día el golpe de Estado institucional de Cristina. Pero el otro punto que lo marca este análisis que vos lo presentabas es de qué se va a hacer, qué se puede hacer en un gobierno atomizado, en donde Massa podrá tener hoy algún acuerdo enunciativo con Cristina que va a durar lo que dure la nada, porque todo esto lo que genera es desconfianza. Y nada, es decir, hay un gobierno que no tiene un rumbo claro, ni siquiera, fíjate vos, Diego, en una situación tan dramática, médica, que haces, no, mirá, opero ya porque esto no da más. Y sin embargo, ante la emergencia, esto no lo tenés. Es poco probable que de esto surja un trayecto claro, contundente y definido. Es poco probable. Bien, Es muy interesante que haya salido la idea de que Massa iba a entrar al gobierno desde el propio entorno de Massa, Sí, que claro. se haya instalado durante todo el día en algunos medios amigos la idea de que Massa llegaba
para corregir el rumbo económico y para Pero salvarnos. para corregir a dónde, dame el GPS, ¿a dónde vamos? ¿Al norte, al sur? ¿Vamos a Rosario o vamos a Mar de Plata? ¿A Diego, dónde vamos? pareciera que hacia donde vamos es hacia una candidatura de Massa para 2023, que Massa, esta apuesta de agarrar esto de la economía, no es para salvar al país, sino para posicionarse de cara al futuro. ¿O acaso alguno de los que estamos acá piensa que Massa viene para hacerle un bien a la Argentina pensando en todo? Pero digo, lo que ciudadanos? quiero decir es, a ver, déjenme, diga, vos tenés para el norte o para el sur, elegí lo que quieras, es para distribuir y hacer justicia social, como hasta hace 10 minutos pedía el kirchnerismo y pedía el Cuervo Larroque, que le señalaba todos los días por radio el déficit a Alberto Fernández y con un montón de cosas muy fuertes, o es para lo que dijo Batakis, que es acomodar los números por el temor de que se te dispare la inflación, y ya con 80, 90 de inflación, ninguno de los señores y señoras gobernadores van a poder pedir su reelección. Es que para repartir, ¿para qué lugar van? La lectura debería ser distinta y es la siguiente. ¿Qué busca resolver un fuerte cambio de gabinete? Sí, explícamelo. Es una señal política porque el gobierno Totalmente. tiene, sobre todo, y lo más dramático es su crisis política. No pueden tomar una decisión, no hay unificación de criterios. Es lo que le pidieron los gobernadores hoy. Pero vos vas a me decir, dejás interrumpir esto- groseramente. Sí. No es que hay un problema de falta de toma de decisiones y de personalidad. Es que las decisiones que hay que tomar son muy complicadas. No, Diego, pero el Son gobierno malas llegó hasta noticias. acá. No, son decisiones. Hubo momentos políticos y económicos complicados en la Argentina, sí, los pasó Macri, los pasó Cristina Kirchner, pero ahí no había un doble, un triple comando. Claro, claro. Entonces acá no pueden tomar decisiones porque creen que no está funcionando. Me dan yo les compro si me dan un ejemplo de una medida que tienen que tomar y están sin resolución. Me Y dan un corrida ejemplo. cambiaria, ¿no? ¿Qué harías? En un mes ¿Qué recién harías? tomaron esta semana una decisión. Está ¿Por bien. qué? Porque no se ponían de acuerdo internamente y porque hay una cuestión que no lo va a yo no digo que un cambio de Jessica, gabinete pero- va a resolver la crisis política. Pero- Estoy diciendo qué buscan hacer con este cambio de gabinete. Pero lo que estás diciendo es que se acalla para siempre la voz de Alberto Fernández. Bueno, como ¿por presidente. qué querés que Alberto pero- Fernández viene resistiéndose pero- hace meses a cambiar el gabinete? Pero digo, en este esquema que estabas diciendo, Sí. que es el que Está funcionaría, intervenido, Osvaldo. ¿para qué estamos pagando un sueldo al presidente? Claro, claro. Ahora, O, el Nelson. problema es que la crisis política no tiene posibilidades de resolverse, Diego. Lo que está marcando es claro, hay una crisis política de base y no tiene resolución, porque la que manda es la vicepresidenta de la República, el presidente no manda, y eso efectivamente, y tenemos un hombre que aparece como un salvador. Nada de eso Pero funciona. Scioli hace 10 minutos venía de Brasil con la Sí. musculatura política. ¿Y cómo le fue? Y hace 20 minutos Mansur venía Sí. con el alma de aceituna. Bueno. ¿De quién y con fue idea la Scioli? robustez ¿Quién lo trajo política. a Scioli? Bien. Bueno, ¿quién? Cristina. Alberto Fernández, no, a Scioli lo trae. Pero lo Alberto aceptó Fernández Cristina. lo acepta Cristina, le pone un enemigo interno a Massa y así termina. Claro, claro, Pero lo que quiero exactamente. decir es que la fantasía de que viene Sí. Mr. Músculo, ya la vimos. Sí, ya Está bien, pasó, pero tema es ya Massa saber pasó. viene pidiendo ahora la suma del poder Claro, económico, claro. con lo cual Es otra el cosa. rol de Scioli va a quedar Claro. totalmente Sí, despejado. sí. Nelson. Este es para utilizar tu imagen del Mr. Músculo, que me da mucha gracia. Es un esternocleidomastoideo debilitado. Ese es este. Mirá cómo te voy a matar. Lo sé, así es, es. exactamente, totalmente. estudió biología. Absolutamente debilitado. Te maté. No, lo dije a propósito porque vos lo vas a entender perfectamente. Sí. Tenías algo. Sí, no, yo quería agregar que ese cambio de gabinete tiene sentido para lo que está, la posición o el escenario que describe Jessica, es que es si además incluye una compresión fuerte del gabinete, transformar el gabinete de 21 ministros en un gabinete de 8 o 9 ministros no más. Sumo otra... ¿Recortando presupuesto? Es la manera de darle una señal a todos de que podés recortar presupuesto, porque básicamente si vos tenés 21 ministros con los que discutir, no sabés ni siquiera cuánta plata tiene cada uno, tenés 21 reuniones por día para pelearte por el presupuesto con cada uno. Le vas a dar a los mercados, por ejemplo, y le vas a dar al Fondo Monetario una señal más clara de que estás en camino o tenés más chances de implementar un ajuste del gasto público del que tenías hasta el día anterior. Eso, en lo que está de acuerdo Cristina Kirchner, está de acuerdo Sergio Massa, se lo ha recomendado a Alberto
Alberto Fernández, hasta la propia CGT, referentes sindicales se han reunido con él y le han pedido concentración en poca cantidad de gabinetes con más capacidad de gestión. Alberto Fernández no lo convence todavía porque dice que eso no cambia nada, pero todo el resto, incluso los albertistas, creen que eso le da capacidad de gestión. Por eso estamos hablando de un cambio de girando gabinete, en la rueda de capacidad de gestión para ir a dónde. Pronto lo sabremos. Está con nosotros Miguel Kigel. Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy bien. Se apaga la luz, se prende la luz, no sabemos dónde estamos. GPS económico, ¿dónde estamos? Y bueno, la verdad que estamos medio desorientados porque... también, pero estamos desorientados básicamente porque recién fue Batakis a Estados Unidos, tuvo reunión con el fondo, tuvo reunión con el Tesoro, tuvo reunión con inversores, dejó una impresión razonable, yo diría, razonable en el sentido de que va en la dirección correcta y ahora todo el mundo se queda desorientado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Argentina? Entonces, yo creo que Argentina está enfrentando problemas muy serios. Una coyuntura como la que pocas veces vimos, en la complejidad, no solamente política, la complejidad técnica. No hay un frente que esté tranquilo. El cambiario no está tranquilo, las reservas no están tranquilas, el fiscal no está tranquilo, el riesgo país no está tranquilo. Estamos realmente, la inflación no está tranquila. Y entonces uno dice, bueno, fue Batakis, ¿y ahora qué? Bueno, más confusión. Yo creo que Batakis se tiene que quedar. Yo creo que es importante que se quede en alguna posición porque creo que por lo menos en la parte fiscal, en la parte de Hacienda, está haciendo un buen trabajo. Está empezando a poner orden. Porque también se dijo, mientras ella anuncia que va a haber equilibrio y propone algunas leyes, etcétera, y que no entre más gente al Estado, por los costados sigue subiendo gente al barco. Y sí, la verdad es que es un problema porque ella tiene las ideas correctas, por lo menos en lo fiscal. Probablemente la macro no es una macroeconomista reconocida. Ella trabajó muy bien en la provincia de Buenos Aires como ministro de Economía, que es como ministro de Hacienda. Pero, digamos, yo creo que el apoyo político no lo tiene hasta ahora. Y que ahí si viene... ¿Cómo no tiene el apoyo político? Y en el sentido de que no tiene la fuerza política de llevar las cosas adelante. Los ministros seguían gastando, seguía entrando gente al sector público, un acuerdo con los sindicatos para darle un montón de plata para las obras sociales. Ella misma tener que decir en Estados Unidos que tenía el respaldo de Cristina Kirchner es porque no tiene o porque está en duda. Ya solo la sola posibilidad de que se piense que está en duda su respaldo y que ella lo tenga que decir, dime de qué alardeas. No lo dijo nunca, no lo dijo nunca. Vamos a estar, pensemos eso. Entonces, creo que tenía apoyo político, pero cuando hay que implementar, pisar callos, tocar presupuestos, hay que tener realmente más fortaleza. Y creo que tener el apoyo del presidente y de la vicepresidenta. O dejarme jugar, o soy un ingenuo total. Si ella tuviera el apoyo de Alberto Fernández y sobre todo de Cristina, para decir, se congela el ingreso y se congela ahora. No es que anunciamos la guerra contra la inflación y todos remarcan hasta que el viernes empieza la guerra. No es que vos decís, el lunes que viene cerramos las compuertas y nadie más entra al Estado. Bueno, suben todos de acá el lunes al barco del Estado. Ahí es una cuestión de la vicepresidenta y de Alberto Fernández. ¿Vos crees que a Massa sí le van a dar esa potestad? Y yo creo que Massa entra con esa idea. Vamos a ver qué pasa, porque básicamente pasa a administrar la escasez. Y Massa quiere administrar la abundancia, y no hay abundancia. Bueno, acá, repetí esa frase. Que tiene que administrar la escasez. En este momento. Eso es el problema central que tienen. Tienen que tomar todas medidas impopulares. A ver, ¿qué medida? ¿Subir tasa de interés es popular? No. ¿Devaluar es popular? No. ¿Controlar el gasto público es popular? No. ¿Bajar el déficit fiscal es popular? No. Tienen que tomar las medidas que no le gusta. Espérate. Mira esto, Jessica Bossi observaba algo hace un rato, dijo, creo que fue en 2014 que hizo una devaluación del 20%. ¿En qué año fue? Sí, la devaluación de Cristina tenía a Axel Kicillof de ministro de Economía y a jefe de gabinete era Jorge Capitanich. Y Fábrega era el presidente del Banco Central. Hay en el historial kirchnerista, este es el cuarto gobierno, hay algunos, pero más te diría aislados. En general distribuyó todo lo que pudo con las consecuencias que todos sabemos. ¿Vos dirías que lo que tiene que hacer ahora es mucho más severo que aquella otra devaluación del 20% u
otros temas? Es más difícil, Sí, claro. es mucho más difícil porque la del 2014 primero la hizo Fábrega con reservas. Había 16.000 millones de reservas todavía. Hoy hay 2.000, si uno es 2.500 si uno es generoso, digamos. Había una inflación que discutimos si es 20 o 25%, pero más o menos en ese rango. Cuando devaluás, siempre la inflación sube un poquito y a veces se queda más arriba. No es que sube y baja. Uno quisiera que la inflación suba y después de un tiempo vuelva a donde estaba antes. Con una inflación del 90%, como tenemos ahora, por lo menos lo que parece que va a ser este año, y un julio muy difícil, el riesgo es, yo devalúo, la inflación sube y en vez de bajar se me queda ahí arriba. Y ese es un problema serio, porque ya estamos con una inflación muy alta. Y ese es el temor que tienen. Y con las tarifas y los subsidios, ¿qué haces? ¿Qué tienen que hacer realmente? Porque en todo esto que estás describiendo, lo que se venía diciendo era que iba a haber que subir las tarifas o quitar los subsidios, que es lo mismo, y eso también te va a dar más inflación. Eso es otra de las medidas No solamente antipáticas. por eso, es administrar la escasez y medidas impopulares. Pero y devaluar difíciles. solamente no te sirve. No. Ya vimos en la historia de Argentina que si vos tocas una perilla sola, perilla es una palabra que no existe más. Pero un solo ítem y no te va a servir. No va a ser, es que devaluar es difícil, incluso si podés tocar todas las perillas. ¿Por qué? Claro. Porque tenés el riesgo de la inflación. Porque no es lo mismo devaluar. Argentina, por ejemplo, Argentina devaluó en el 2002 de 1 a 3.50. Y la inflación no se escapó ahí. Claro. La inflación subió y después bajó. En el 2003, no sé si se acuerdan, la inflación fue 3%. Sí, sí. 3%. Ahora nadie cree que va a pasar lo mismo. Pero también no implicaría una suba en la pobreza, todo esto que estás planteando. Puede Una ser. devaluación directa. Depende cómo se administren los planes sociales, la ayuda social. El problema que hay es que el gobierno está con un dilema, porque si no hace nada, la pobreza también sube. Claro. Entonces no es que tengo la opción de no hacer nada, la cronoterapia del doctor Fernández. No tenés esa posibilidad. Miguel, ¿cuánta paciencia, vos que conocés mucho ese organismo, cuánta paciencia le puede tener la Argentina, el Fondo Monetario de la Argentina en este contexto? ¿Cuánto nos puede perdonar no cumplir con lo que tenemos que hacer habiendo llegado hasta acá? El fondo tiene cola de paja en la Argentina. Se lo asocia con la crisis del 2001, porque cuando cerró el grifo en agosto del 2001 se vino todo abajo. Se lo asocia con la inflación del 2018 y la deuda y qué mal se manejó eso. La verdad, con esa cola de paja y con 44.000 millones invertidos en la Argentina, no es el fondo de siempre. Es un fondo mucho más permisivo, Light. que quiere mantener el diálogo, que no quiere que el acuerdo se rompa. Y bueno, qué sé yo, va a tratar de lograr lo mejor posible como viene siendo Si hasta no ahora. tuvieras al fondo, ¿no hay que hacer las mismas medidas o no? Sí, no sería muy diferente, digamos. Sería muy parecido porque el fondo le gusta ajuste y lo que tiene que hacer el gobierno, aunque no le guste llamarlo así, va a ser ajuste. Ajuste o con el fondo o no. El no ajuste es un ajuste, porque si no hace ajuste la gente Claro. va a La estar peor. realidad te ajusta sola. Nelson. Es un punto muy importante este que marcaba Kigel. La información que viene del Fondo Monetario Internacional, por eso digo, es una cosa increíble lo que está ocurriendo en el gobierno. El fondo efectivamente no quiere repetir estas experiencias y se lo dijeron a Batakis. Ahora, lo que está esperando es un plan que nunca existió, que exige estos acuerdos políticos, hoy lo estaba marcando Kigel, sin los cuales es imposible nada. Ese es un punto muy importante que está en el centro de la escena desde que comenzó este gobierno y que se ha acentuado ahora. Pero lo que dice Kigel es muy importante como oportunidad. Efectivamente, las voces del fondo te dicen: nosotros no queremos otro default porque esto nos perjudica absolutamente a todos. Es algo que el gobierno no ve. Hay una paradoja que me parece que sería interesante que podamos notar. Estamos diciendo que hay una crisis de credibilidad. Estamos analizando la llegada de Sergio Massa al gabinete, cuando Sergio Massa acaba de decir que a él no le ofrecieron nada. Sí. O sea, sí. estamos descreyendo lo primero que nos está diciendo. Para crisis de credibilidad es importante. Porque todos promocionando creemos que todo está el haciendo día. una escena falsa para darle... Sí, sí. Porque- Totalmente de acuerdo. Totalmente No, de acuerdo. pero déjame digo, decir esto. lo primero Nada- que dice es algo que Sí. no le estamos creyendo No, y sabemos sin por qué no duda. le creemos. No, pero hay una cosa, me parece más grave, y esto es a lo que quiero ir, es que Sergio Massa está haciendo una escena de que es Alberto Fernández el que va a decidir esto, cuando Sí, sí. todos sabemos
que esa decisión tiene mucho más que ver con otros actores en el gobierno, con otros actores en el poder, que con Alberto Fernández. A eso iba. Digo, el tema principal es la credibilidad y lo primero que dice es algo que sabemos porque que nos está mintiendo. Sumale la credibilidad de que la ministra de Economía está en el exterior. Ese es el punto, por eso. Es de una falta de tacto. Cuando vos querés dar un mensaje de solidez a Bataki, la mandaste a hablar con el FMI, la tenés varada en un aeropuerto como en la terminal, y mientras estás nombrando o estás tirando por abajo de la mesa que vas a reemplazarla con otro. Bien. ¿A cuánto de asumir? Está Gonzalo Asís con más información y vuelvo a ustedes. Gonzalo, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿cómo estás? Y buenas noches al resto de la mesa. Bueno, te cuento un poco la información que tengo de Casa de Gobierno. Primero, Sergio Massa quiere entrar al gobierno, pero entrar con todo el poder de la administración pública. Este es un dato importante, ¿por qué? Porque la Argentina hoy no tiene un cargo de primer ministro para ofrecerle esto a Massa. Por eso es que surge la posibilidad de ofrecerle un superministerio de Economía. Porque Massa lo que pretende, básicamente, es exactamente lo mismo que en su momento Alfonsín le propuso a Menem y que Menem no aceptó, que es que la Argentina tenga un primer ministro súper empoderado que maneje la administración pública por completo. Que tenga un presidentito blue. Bueno, no digo un presidente blue y que Alberto Fernández, te podés correr a Alberto Fernández, es eso. Claro, ahora, pensamos en el caso de Italia. ¿Quién recuerda a Giorgio Napolitano? Todos recordamos a... Entonces lo quieren correr a Alberto Fernández. Está bien. Es eso. Bueno, el tema es que lo que encuentran hoy, sin hacer una reforma constitucional, porque para poder lograr eso que Massa quiere habría que reformar la Constitución, se le puede dar un Ministerio de Economía con el comando de la política tributaria, dejarle que ponga al jefe de la FIP, la política monetaria, dejar que ponga al jefe del Banco Central, la política energética, dejando que ponga al secretario de Energía, y la política social, si querés, manejando la parte previsional del ANSES. Esto es lo que Massa pretende. El gobierno hoy tiene, por un lado, el aval del kirchnerismo para que Massa haga esto. El albertismo, que es un dato elemental esto para mí, evalúa esto con cierto signo de interrogación. ¿Por qué, Diego? Primero porque si Massa deja la presidencia de la Cámara de Diputados, la presunción que tiene Alberto Fernández es que inmediatamente el bloque del Frente de Todos se divide y pierde 35 diputados. La segunda, porque Massa, para irse de la Cámara, pretende que el próximo presidente de la Cámara lo siga poniendo el Frente Renovador. O sea, ¿quién tiene el Frente Renovador para poner? Básicamente quiere todo, la suma del poder público a los Rosas. Es que Massa pretende esto de un lugar, hasta diría, bastante matemático, Franco, porque él ya vio que Martín Guzmán no manejó la política tributaria, no manejó la política monetaria, no manejó la política energética, y así le fue. Entonces, repetir la historia no la quiere. Bueno. ¿Y por qué Cristina acepta todo esto? Porque, digamos, si uno ve el historial, era una desconfianza tremenda que tenía el kirchnerismo con Sergio Massa. Después entabló un vínculo con Máximo Kirchner, pero hasta hace 20 días Cristina era la que le ponía una bolilla negra a esta pretensión de Massa de ingresar. ¿Qué pasó en el medio? Mira, lo que pasó es que el gobierno entiende que Cristina Kirchner no quiere ocupar el lugar de Alberto Fernández. Claro. Con lo cual, si Alberto Fernández fracasase rotundamente y dejase el poder y tuviese que acceder ella a la presidencia, no sería su voluntad. Bien, no quemar capital político. Bien. Si sale bien, es nuestro gobierno, y si sale mal, el Frente Renovador no pudo. Totalmente. Clarísimo. Ahí se fue. ¿Te fuiste, Gonzalo? Sí. Acá estoy, perdón. Sí. Pensé que iban a decirme algo más, perdón, acá estoy. Nada. Bueno, más información. Es clarísimo lo que planteás. Entonces no se sabe exactamente, sabemos la pretensión de Sergio Massa, no sabemos exactamente cómo se van a encajar las piezas del organigrama. Mirá, está clara la información, Diego, que tengo yo es que la reunión va a ser, en principio, el sábado a la mañana a desayunar en Olivos. Mira qué pico. Bien. Gonzalo, gracias. Un abrazo. Diego, está claro que Massa quiere ser el presidente. Está claro, ¿no? Ahora, en este escenario. Sin duda. El tema Pero es... cualquiera que tenga, perdón, Nelson, por eso un Alberto mínimo dice que no. de lógica política hace lo que hizo Emanuel Álvarez Aggi cuando le ofrecieron el Ministerio de Economía y él dijo, no, en este contexto no. El que asuma cualquier tipo de cargo, por eso hace Massa, tiene que pedir
apoyo y botonera, pues si no asumís para pero eso. por supuesto. Bueno, por eso es, ¿qué busca Massa con todo esto? ¿Salvar a la Argentina o preparar su candidatura para 2023? Bueno, si quiere ser candidato en el 2023, me pongo le tiene que salir bien. le tiene que salir bien. Es muy difícil. No le tiene que ir mal. Y a la es muy Argentina. difícil. Es muy interesante ver esto porque fíjense en dónde están las pujas, ¿no? Nadie tiene ninguna idea de solución. No es que están discutiendo soluciones para ver a dónde vamos. Pero Esto no por eso, existe, Miguel Kigel, está clarito que Massa si ingresa con mucho poder, mucho manejo de gabinete, que toda la botonera, como se dice. ¿Qué pensás? ¿Qué puede hacer controlando todo esto si fuera esto que finalmente es así? Bueno, me lo preguntan muchas veces por qué se le ocurrió a Massa aceptar algo así, porque es un momento difícil, no es manejar la escasez, como te dije, o la pobreza, si querés. No tiene mucho margen para trabajar. Lo que tiene que hacer es reducir el déficit fiscal, pelearse con los ministros para que no gasten, pelearse con los gobernadores para no darle tanta plata, bajar la inversión pública y aparte controlar una inflación del 90% que le puede salir mal. O sea, si yo tuviera que apostar hoy, las chances de que termine peor de lo que empezó son grandes. O sea, no entiendo esas ganas de tomar el poder en este momento. Vos mencionabas, Jessica, lo de Álvarez Agis. Y es correcto, Álvarez Agis salió corriendo, no contestaba el teléfono porque realmente debía tener mucho miedo que finalmente lo llamen, ¿no? Bueno, pero pará, en esta lógica, digamos, alguien tiene que agarrar el timón fuerte y enderezar el barco, porque si no, ¿qué nos queda para ir a dormir hoy que no sea un También ribotril? todos los economistas que venimos consultando acá nos dicen el problema no es económico, es político. Si Massa realmente lograra la suma del poder político, ¿no tendría una chance real de solucionar o de acomodar algo de economía? Te lo pregunto desde lo técnico, Miguel, porque todos vienen y dicen el problema es político. Bueno, si Massa demuestra que lo corrió Alberto y que está con el apoyo de Cristina, ¿ahí tiene una chance real? Ahora, la pregunta es, las medidas que tiene que tomar, que son las que Cristina no quiere, obviamente, porque son las medidas difíciles, impopulares. A partir de eso, ¿vos te hacés presidente, ganás una elección en el 2023? Es difícil, digamos, por eso es que no se termina de entender todo, porque acá hay algo que nos cierra. Si te sale bien, hay un nuevo rey en el peronismo, pero es muy difícil la jugada. Pero si te sale bien, escucharon a Daniel Menéndez, que en un momento, cuando le preguntamos si hacía falta al corregir la macro, él no habla, por supuesto, de la palabra ajuste, pero dice, un reordenamiento hace falta. ¿Vos creés o les pregunto a todos, creen que una parte del peronismo está dispuesto a ponerle el cuerpo a este reordenamiento? Porque lo que viene es cerrar la puerta para ingresos, cortar el chorro a... Es que, quiero decir algo. que te diga una idea. Va a haber gente que se va a incomodar mucho. Yo quiero... los invito a hacer un ejercicio, me permiten, que es rebobinemos el reloj, como en Harry Potter, vamos para atrás y vayamos a, antes de empezar este programa, antes de que a las 21 horas contáramos el estado de situación. A las 20 horas, perdón. Contáramos el estado de situación y se alterara un poco el escenario. Vamos a suponer que mañana a las 9:45 aterrizaba Batakis, iba a verlo Alberto, iba a su despacho del Ministerio de Economía y la vida continuaba. ¿Qué pasaba con el gobierno? ¿Daba una respuesta a esta inestabilidad política de la que hablamos? ¿Mostraba el gobierno cómo seguía esta discusión más allá de la marcha del sábado en la rural, etcétera, etcétera? No, seguía siendo un presidente absolutamente sin poder, dependiendo de la vicepresidenta, una ministra de Economía que fue a hacerse conocer al Fondo Monetario, ministros que no se sabe para qué entraron al gobierno. El peronismo necesita dar una reacción ¿para qué? Para que este gobierno llegue a los 17 meses que le faltan y para que tenga alguna chance electoral el año que viene. ¿Cuáles son las respuestas? Una era, la veníamos discutiendo hace meses acá, que Cristina sea candidata, nos guste o no, estamos analizando el escenario político. Después Cristina puede sacar 12 puntos en la elección, no importa. Lo que digo es, el peronismo tiene que ofrecer. Entonces, en esta cuestión de ofrecer, no es lo mismo que Batakis sea la ministra de Economía, con todo respeto por su solidez económica, o no. Digo, necesita ofrecer algo. Entonces, en todo esto, Massa aparece como un jugador ambicioso, como Scioli. Yo me pregunto, ¿para qué entra Scioli como ministro? Porque Scioli quiere ser presidente. Obvio. ¿Presidente para qué? No sabemos, pero quiere ser presidente. Entonces digo, Massa está haciendo una apuesta y el cristianismo compra esta historia hoy, como no la compró el fin de semana en el cual Guzmán se bajó y, como decía Jessica, no quiso ser Álvarez Agis y Massa pedía la botonera y no se la daban. Quiero acotar algo. En ese momento el gran problema fue
que no se había conversado lo suficiente con Cristina Kirchner y se habló en nombre de ella en algunas conversaciones que después pasó que ella no había validado. En un discurso público en el Calafate, Cristina Kirchner dijo, nadie habla en mi nombre. Y se refería hasta hacia el propio hijo. Exactamente, y en el medio sucedieron las charlas duras, difíciles, que tuvieron Cristina y Alberto en todos estos días. Y hoy se suma un elemento que era los gobernadores que nunca se juegan, pero esta vez se le plantaron al presidente y dijeron, presidente, hay que tomar medidas, hay que dejar de jorobar con la interna y decidir. Entonces Alberto, que está en estos momentos en la Rosada, que estamos viendo ahí, con un núcleo muy cerrado, con sus colaboradores muy cerrados, tiene gente contada que lo apoya. Entonces en el peronismo, Alberto hoy está con Cafiero, con Olmo, con Vitovelo y no mucho más. ¿Y cómo se planta él a decir que no a una opción del peronismo que necesita tener alternativa política? Entonces digo, quizás lo de Massa, déjame cerrar, quizás lo de Massa dura una semana, no lo sabemos, porque políticamente pueden pasar un montón de cosas. Pero el peronismo tiene que accionar y hoy la acción que tiene es esta, que veremos cómo se termina a cocinar de acá al sábado. A ver, Osvaldo. No, Cecilia quería decir algo primero. No, hay para todos, chicos, hay para todos. Acá podemos todavía distribuir. Tenemos media hora para distribuir. Claro. No, iba a decir que una de las cosas que me dice un hombre de la política con muchísimo diálogo con Alberto Fernández es que una de las cosas que está en el proceso de discusión es qué rol va a ocupar Daniel Scioli, a quien mencionaba recién Pablo, dentro del gabinete. Y el otro punto es que falta el visto bueno de Cristina Kirchner para que Juan Mansur siga siendo el jefe de gabinete, porque su primer nombre es el que decía hoy Jessica Bossi, el Coqui Capitanich. Al que no le ofrecieron, perdón que sumo, esto es información, hoy no le ofrecieron, no le dijeron, como pasó con en otras oportunidades, venite a la jefatura de gabinete. Hoy esa información, hoy no ocurrió. Mañana puede pasar absolutamente cualquier cosa. El tema también de lo que se analiza en la Casa Rosada es, hay mucha gente que llamaron y que va a quedar muy destratada. Caso Mansur, el caso, Scioli, etcétera. Perdóname, repetid, ¿qué cosa destratada? Vos llamás a un funcionario para que le dé, comillas, volumen político. Hubo todo un marketing para hablar del volumen político. Y lo pones en duda. No es que lo pusiste en duda hoy. Hace meses que lo pones en duda y que su gestión al mes ya estaba cuestionada. Entonces, es todo un tema ver cómo se van moviendo las piezas. Y una cosa más, Osvaldo, que digo. Estos días fue bestial la presión de Cristina Kirchner y también de Sergio Massa para que ocurran los cambios de gabinete. Claro. O sea, fue público. ¿Por qué fue una operación de pinzas y por qué esto estalla hoy? ¿Por qué nosotros tenemos esta información? Porque aparecieron los gobernadores yendo a la Casa Rosada a decirle exactamente lo mismo con Cristina, digamos, en un mismo bando fuerte. Acorralaron, lo acorralaron finalmente a Alberto Fernández, lo rodearon y basta, ahora sí los cambios. Ahora lo que decía Pablo antes de que con qué fuerza puede resistir el presidente esta presión enorme que está recibiendo. Bueno, la única carta que podría jugar Alberto Fernández, me da la impresión, es decir, ok, renuncio, háganse cargo, que fue lo que dijo Guzmán en su momento y armó el lío que se armó. Digo, pero claro, cuando Alberto Fernández llega a decir esto, le van a decir, no, vos tenés que poner la cara. Entonces ahí otra vez se frena la rueda y estamos en el mismo momento que estábamos, y mientras todo esto está pasando, la sociedad está cada vez más desamparada. A mí la operación me parece como bastante clara, que es que no se vaya Alberto Fernández, que nadie diga que hay violencia institucional, voy a inventar algo, que lo corrieron, que hubo un golpe de Palacio, que siga Alberto Fernández, pero que las decisiones estén centralizadas en un superministro, que tampoco que sea Cristina ni un kirchnerista, porque por si sale mal la operación, que no pague el costo político del kirchnerismo. El que se ofrece para esto es Sergio Massa. Pero con la cara de hay Alberto en los Fernández. platillos, digamos, la ambición bien entendida, el deseo fuerte, la ambición, pesa más que el riesgo de que te salga mal. Pero déjame los platillos es lo que le está pesando a Massa más. Déjame decir, como decimos la ambición de un político, que es la de Massa o la de Scioli, de sumarse al gabinete, que sería una locura, otro se quedaría en su casa mirando Netflix. El presidente cuando llega a la Rosada
O sea, primero el ser presidente es, tenés mozo, tenés chofer, tenés custodio, no tenés la billetera acá, pues no gastás plata. Pero después cuando el presidente entra a la Casa Rosada están los bustos de los otros presidentes. Y Alberto se ocupó personalmente de modificar eso y le gusta ver el busto de Alfonsín y le gusta ver el busto de Néstor Kirchner. Él quiere pasar a la historia estando en Wikipedia y teniendo un busto ahí. Entonces, para eso, él, como toda persona que... Imagínense, Alberto quería ser embajador en España y fue presidente. Entonces digo, él no se va a ir, no va a renunciar. Pero él va a negociar un esquema en este momento. Por un busto. Él está negociando un esquema de poder en el cual va a quedar desdibujado, pero no tiene otra respuesta. Y siempre política. estamos hablando de negociar con Cristina. O sea, todo lo que se está esperando acá es qué decide hacer Cristina. Pero realmente te digo, fíjate lo que le pasó a Guzmán, que es chiquito todo. Claro, cómo fue acorralado y hostigado, más allá de si fue soberbio, si ocultó información o si deformó los números, pero lo han pasado por la picadora de carne reputacional y lo han tachado en la historia de los ministros de Economía. A pesar de que le dijeron mequetrefe, le dijeron ocupa, le dijeron mentiroso, le dijeron borracho. Digo, ¿se banca todo eso para tener el busto? A ver, Nelson. Creo que acá le está faltando a todo este grupúsculo de mentirosos que constituyen hoy el poder. Claro, es así. Yo pensé que les decías... nosotros. Momentos de zozobra, Nelson, momentos de zozobra. Escúchame, vamos a quedar en manos de Massa, que es un transero y un panqueque, digamos. ¿Qué otra cosa más? Vos ves la nota de Massa diciendo... Creo que les está faltando en este juego que ustedes describen muy bien, y está muy buena la información con la caracterización psicológica de los personajes, les está faltando tener en cuenta la realidad. Hoy la dinámica de la realidad está absolutamente desmadrada y no da estos tiempos. Así que no tienen ni idea de lo que es los Grabois, los Belibón y demás, los Méndez y demás, hoy generándote esta presión extra. Entonces, esto demuestra lo que está pasando en el poder. Es decir, el poder está, digamos, en su mundo absolutamente disociado de una dinámica de la realidad que construyó y ahora no controla, que es ese monstruo de la pobreza que es incontrolable. Miguel Kigel, hay un tablero con indicadores de la economía. Todo rojo. El dólar informal, claro. pero el dólar informal es, digamos, terriblemente desestabilizante para cualquier gobierno si se empieza a correr, más allá que dicen que es un mercado, toda esa mentira que sabemos. Ahora, a pesar de haber subido 80 y pico de pesos, se estabilizó. Eso no quiere decir nada. Si vos tenés que mirar el tablero hoy que puede generar o acelerar los cambios, es decir, que viendo ese tablero se tomaron decisiones que antes estaban enlentecidas. ¿Qué es lo que está más en rojo ahí? Ella dice todo. ¿Qué decís vos? Está en rojo. Bueno, a ver, primero el Banco Central fue muy lento en subir las tasas de interés. O sea, creo que en el mundo, sobre todo en América Latina, los bancos centrales subieron muchísimo las tasas de interés cuando subió la inflación. Acá por temas electorales, etcétera, se demoró mucho. Es muy recesivo también, ¿o no? No, cuando la inflación se te escapa, más recesivo es que la inflación se escape. Por eso hay que balancear todo, pero si, como vos decías, es importante un programa económico, que no lo hay, y que creo que no lo va a haber. Lamentablemente no es que llega Massa y mágicamente aparece un programa. Pero las cosas que hay que arreglar, yo creo que es la política monetaria, obviamente el gasto público, y el tipo de cambio. El tipo de cambio oficial, a pesar de todo lo que dice el gobierno y que Batakis lo dijo reiteradamente en todas las conferencias de prensa, hoy el tipo de cambio oficial está atrasado y es necesario bajar esa brecha. ¿Y esa brecha cómo la bajás? O bajás el tipo de cambio paralelo o subís el oficial. No hay otra forma. Y un poquito de las dos cosas. A ver, pero vos tenés a una enorme cantidad de Frente de Todos, de gente, de actores, diciendo, están buscando la devaluación, quieren devaluar, los sectores concentrados quieren devaluar. ¿Qué significa devaluar? También hablemos de eso. Devaluar es un costo, no hay ninguna duda que es costoso, no hay ninguna devaluación. La devaluación se devora ministro de Economía, se devora presidente de Banco Central, le duele a la gente. La pregunta es, ¿por qué devalúan los gobiernos? Los gobiernos no quieren devaluar, devalúan cuando no tienen alternativa. Es la respuesta de última instancia cuando están desesperados, cuando se quedaron sin reservas, como pasó en el 2001, te quedaste sin reservas y el tipo de cambio se fue
a las nubes. Es mucho mejor tratar de controlarlo, hacerlo ordenadamente, con un programa económico, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Pero lo cierto es que a la larga o a la corta, Argentina va a tener que reordenar, como lo quieras llamar, al tipo de cambio. Devaluaste hoy. En 7 días nos volvemos a encontrar el miércoles que viene. ¿Qué cambió en la Argentina? ¿Qué vamos a ver diferente después de una devaluación? Aunque sea obvio, decilo. Lamentablemente vamos a ver más inflación, mayores precios, vamos a ver claramente sectores que van a ser perjudicados, pero es la única es una de las muy pocas formas para que el Banco Central empiece a tener reservas. Una economía sin reservas es una economía que va a vivir eternamente en recesión. No puede funcionar porque la reserva es la caja que vos necesitas para trabajar, para importar, para que vengan los insumos, para pagar tus deudas. No hay economía en el mundo que pueda funcionar sin reservas. Ahora vuelvo para que expliques cómo se hace de caja en tal caso el central. Jessica, ¿tenés información? Sí, hace minutos se fue el presidente Alberto Fernández de la Casa Rosada. Había estado largo rato en su despacho, como decía Pablo, con su grupo más íntimo, Vito Bello, Juan Manuel Olmos, es decir, los colaboradores que están con él en el día a día. Todos se fueron, o sea que prácticamente no queda nadie, dieron por finalizada hoy la jornada ahí en la Casa Rosada. Siguen las conversaciones porque por supuesto que hay mucho nerviosismo respecto de cómo va a terminar armado el gabinete. Entienden que la presión que hubo hoy de los otros socios de la coalición fue muy fuerte y la intención de Alberto Fernández es que vuelva a Batakis y hacer un relanzamiento, como lo llaman. Nunca se dijo que había un relanzamiento, pero sí que hay una reestructuración muy fuerte sobre el fin de semana. El tema que el hecho de haber adelantado nosotros, que había decisiones tomadas, que tuvieron varios portales, ya están hablando del desembarco de Sergio Massa, que está preparando, lo digo porque son portales colegas, tanto Clarín como La Nación y demás, están planteando el desembarco de Sergio Massa en el Ministerio de Economía, más allá de lo que dijo Massa hace un rato. Se movieron las piezas y quizás se adelanten los tiempos más allá de la resistencia del presidente. Los tiempos decís incluso aún con la llegada de Batakis. No, eso antes hay que del fin de esperar que semana, llega mañana Batakis. van a esperar eso, sin duda. No, Batakis llega mañana a las 9:45. Sí. Massa se muestra públicamente con el presidente el sábado a la mañana en Olivos. Con lo cual, como decía Jessica, todas son las cuestiones que van a pasar. Y hay un elemento que es, el presidente estuvo reunido con sus colaboradores más cercanos viendo una reestructuración del gabinete. ¿Para qué? Para mostrar como que él participa de la reestructuración del gabinete. Massa está en una negociación para ganar esos casilleros que él quería. Recordemos lo que dijimos nosotros cuando se fue Guzmán. Él quería jefatura de gabinete, ministro de Economía, ANSES, Banco Central y la AFIP, la botonera. Entonces, Massa... Espera, ¿falta algo en esa lista? Agrega producción. Producción. Bueno, pero producción lo quiere. También lo quiere, pero... Y agricultura. Y no sé si la cartera laboral. Totalmente. Todo eso es lo que necesitamos. O sea, todo. La cartera laboral... Y voy a decir algo que no sé, y quiero que no se rían, que no lo consideren un chiste, pero Cristina no lo quiere a Moroni hace rato en trabajo. Y un nombre que se habló en su momento para trabajo, yo sé que Nelson se va a molestar con esto que digo, era Máximo Kirchner al Ministerio de Trabajo. Máximo Kirchner, en trabajo. Esto sí. ¿Con qué experiencia? No lo había Es un oxímoron, eso es un oxímoron. ¿Con qué experiencia? Ahora, es un oxímoron político. Pero digo, producción sería lo que está marcando Miguel Kigel, es el cargo que le dieron a Scioli. Exactamente, por eso esta es una cuestión que algunos del cercano a Massa le dijeron, no agarres, ¿por qué? Porque te están subiendo al escenario para compartir los costos. Esto le decía alguien... ¿A quién? A Massa. Le decía a Massa hace unas horas, ayer me lo contó, que le dijo ayer, no subas porque te están subiendo nada más. ¿A quién? Perdóname, ¿a quién están subiendo? A Massa. A Massa. Pero si se sube solo. En el grupo de Massa hay una discusión también, ya es la interna, que es lo que cuenta Pablo. No todos están de acuerdo con que Massa asuma en el Frente Renovador. Pero acá lo que cuenta es que Massa tiene muchas ganas de hacer. Sí, él ¿Puedo tiene ganas. completar la idea? Massa está hablando con un grupo de gente, nombramos a Seti, a Gabriel Delgado, el que había participado de Vicentín, ¿se acuerdan? Gente cercana con la que él habla. Le decía a alguna de estas personas, empresarios con los que habló Massa, diciéndole hace unas horas, mirá que entro, decían, no subas porque te suben a
a compartir los costos de esta crisis y no te van a dar poder. Entonces en esa cuestión está la tensión de que él quiere producción, que quiere agricultura, que quiere el Banco Central. Eso se está cocinando en este momento. Lo que le dijeron es lo que está pensando cualquiera, digamos. No puedes agarrar sin tener toda esa botonera, como se dice. Es Ahora, casi darle una presidencia más. Vas a ser el Así gobierno es, del Frente el presidente, Renovador. así es. Si es, sí, deje, Todo por eso no favor, se lo van a dar, Cristina. Por no le favor, va a dar que eso. sea No, no el se lo va a sí dar. condicional, vamos a Con lo cual va a fracasar. claro, con lo, Sí, digo, obvio. y con lo, además, No. por lo que ¿No decíamos, se lo van a dar? No, todo lo es que que está este es un tema. mencionando, no. Lo que está peleando sobre todo Massa es, obviamente, un desembarco en economía que contemple energía, que contemple AFIP y Banco Central de alguna manera. Todo lo otro que se habló no le van a dar Ministerio de Trabajo y demás. Eso es básico, pero eso es un montón. Lo que no Miguel, quiero- es un montón. Si te dan eso, Sí. toma, No, no. ahí tenés. Te dan, enumérame, Jessy, lo que te dan. Sí, economía, Mía. energía. Sí. Banco Central. Banco Central, Central. AFIP. ¿ANSES Bien. me dan? No. No. ¿Producción entiendo me que dan? no. Pero No. energía no Pero- van a tocar pero a los, no es a los suficiente. funcionarios de Cristina. Es un Obvio, montón. Ahora, obvio. pensemos obvio. que No, Massa no. no es un economista, Massa es un político. Exacto. O sea, él va a querer mucho más, él va a abarcar todo lo que pueda. Me parece que producción, a ver, Cavallo tenía más, tenía Así es. agricultura, Claro. tenía producción, Claro. tenía Buen trabajo. ministro. Y eso es lo que necesitó para hacer un montón de cambios. Si vos realmente querés fuerza... Y tenía apoyo Ese político. fue la rivalidad Tenía- con Menem, porque tenía- ¿quién es el padre del éxito en ese momento? Pero, Diego, ahí La no- Baña, no, la Baña la también buena, tuvo cuando esa- estaban en la buena. obvio, pero, Baña también pero tuvo Baña esa no en, tuvo mucho en el momento Voy a saludar a Edgardo Alfano, a dos voces que ya se viene. Edgardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. Mirá que hemos visto cambios de gabinete, pero conversado como esto, mamita. Muy conversado, hay unos tweets de Massa que toma, por supuesto, distancia. Uno cree también que no puede confirmar algo él mismo cuando está en vuelo Batakis y sin comunicarle oficialmente. Lo que está claro es que algo pasó en la cabeza de Alberto Fernández, fue convencido o lo convencieron a la fuerza. Contaban acá Pablo, Jessica, básicamente que los gobernadores le retiraron el apoyo o lo condicionaron y dijeron, ahora sí se necesitan cambios, sí o sí. Sí, a ver, eso fue lo que se conversó en el Consejo Federal de Inversiones. Ya los gobernadores venían charlando y venían pidiéndole a Alberto Fernández que defina los cambios. Para eso fue la reunión de hoy, pero además los gobernadores, que no son nenes de pecho, Diego, lo que no quieren es perder plata. Entonces lo que quieren saber es, bueno, Alberto, vamos, hay que relanzar de vuelta el gobierno, pero ¿qué vas a hacer? ¿Cómo va a ser el ajuste? ¿En cuánto nos va a tocar a nosotros? Le pidieron que deje a un representante de las provincias en la jefatura de gabinete, que puede ser Mansur. Él después se quedó hablando un rato largo con Capitanich. Pero bueno, el tema es que saben que hay que tomar medidas, hay que hacer una reestructuración de gabinete. El problema, Diego, a ver si lo compartimos, que cuando vos tienes que negociar Cristina, Alberto y Massa, es imposible dejar satisfechos a todos. Y además, cuando lo que hay que hacer es acomodar las cuentas, acomodar la macroeconomía, es decir, restringir la distribución, la justicia social y los gastos. Me parece que ahí hay un nudo que no termina de ser desatado y es cómo va a ser el kirchnerismo por primera vez en todos sus gobiernos para no distribuir a la altura de lo que desea. Dar noticias de compresión y no de expansión. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Massa lo va a hacer? Digamos, maquillar el ajuste, que me parece que es lo que van a tratar de hacer, porque ajuste lo tienen que hacer, más allá del compromiso ante el Fondo Monetario Internacional, pero nadie quiere ser actor de ese ajuste, digamos, que lo afecte ese ajuste. A ver, Massa tampoco va a ser, me da la impresión, si llega al Ministerio de Economía, el ministro del superajuste que después desemboque todo en un conflicto social. Me parece que son muchas las cosas que se están negociando. Además, ¿quién lo reemplaza a Massa en la Cámara de Diputados? ¿Qué hombres de Massa van a formar parte del gabinete? Porque desde la cámpora del kirchnerismo te decían, sí, está todo bien, que venga el gobierno Massa, pero no es que va a venir con El Salvador y que le tenemos que entregar todo a Massa. Va a tener una porción de poder. Todo eso se negocia. ¿Qué pensás, Pablo? Porción y no torta entera. Exactamente, están hablando y están negociando todo eso, por eso decíamos, la reunión de ayer a las 4:30 de la tarde, cuando Massa ingresó acompañado por un custodio que se quedó en la puerta, Massa entró al despacho de
Cristina Fernández de Kirchner, y terminó hablando de esto. Entre las cosas que habló es algo que recién decía Edgardo. ¿Quién puede quedar en la presidencia de la Cámara de Diputados? Si yo tiro un nombre, Cecilia Moró, que ¿por qué puede ser? Primero, que es una persona de íntima confianza de Massa por ser del Frente Renovador. Segundo, que cuando Máximo era presidente del bloque, ella se sentaba a la derecha de Máximo. Y por último... Eran compañeros es un dato. Porque es la hija de Leopoldo Moró, claro, una persona que se convirtió en un halcón de Cristina y que Cristina valora mucho. Coincido, Pablo, el tema, la duda que genera la figura de Cecilia Moró, si va a tener la espalda necesaria para negociar, como va a tener que negociar leyes que le importan al gobierno y al kirchnerismo este año, más allá de que esté identificada. A ver, tiene un pie en cada lado, está con Massa, pero también está con Máximo. Exacto. Jessy, ¿qué pensás vos? Si fuera la reemplazante Cecilia Moró, ¿tiene diálogo con la oposición para que funcione, al menos sacando alguna ley consensuada, el Congreso? No quiero quitarle relevancia al Congreso de la Nación, pero entra en un segundo Secundario orden de en relación prioridades en un gobierno que ya no podía sacar sus propios proyectos de ley al día de hoy, se le estaba complicando muchísimo, con lo cual no digo que no sea importante, porque la presidencia de la Cámara de Diputados tiene que ver con la línea de sucesión presidencial. Es importante. Lo que digo es que ya ahora con Massa era como presidente de la Cámara de Diputados, que hoy estuvo ahí. Se está grabando una película justo hoy en la Cámara de Diputados. Esto es todo un escenario un tanto fantástico, pero lo que digo es, no va a cambiar demasiado por este contexto o por este escenario que hay ya en lo legislativo. Alberto Fernández, como decíamos antes, se fue en la Casa Rosada. Sergio Massa, ¿a dónde está en este momento? En su casa. ¿Sí? Está en su casa y dan hoy por cerrado la posibilidad de alguna otra reunión política en alguna oficina y demás, pero sí lo que está claro es que se está preparando el desembarco de Sergio Massa en el gobierno, más allá de que él no lo pueda oficializar ni nadie, porque hay detalles que se están discutiendo, y Edgardo decía algo que es fundamental, y es la jefatura de gabinete es para un gobernador, punto, y eso sí tiene el respaldo de Cristina Kirchner. Eso sí tiene el respaldo de Cristina Kirchner. Si hay un gesto para que siga Mansur, es una opción. Y si no, el nombre de recambio que más suena, sobre todo por la relación que tiene con Cristina Kirchner y porque hoy estuvo ahí y tiene un rol protagónico, es Jorge Capitanich. ¿Querés que, a ver, Nelson, ¿cómo te suena Capitanich como candidato en la jefatura de gabinete? Bueno, una confirmación más de lo que es este gobierno. Este gobierno es la concreción en la Argentina de aquella famosa película Volver al Futuro. Digamos, todo atrasa. Además, todos fracasaron, Massa también. Es poco probable que pueda tener éxito, desgraciadamente. ¿Edgardo? A ver, la verdad que este es un país, hemos visto tantas cosas. Yo creo que, digamos, para tratar de ver el lado bueno de todo esto es que si hay consenso entre Massa, el presidente Alberto Fernández y Cristina Kirchner, lo que el gobierno se garantiza es un tiempo, unas semanas de no presión, digamos, política interna, que es la peor que tiene Alberto Fernández para poder poner en marcha las medidas. Pero creo que acá hay un punto fundamental y es el rol que va a tener Silvina Batakis dentro de todo esto, porque ella viene de negociar y de comprometer palabras ante el Fondo Monetario, pero también ante el Tesoro de los Estados Unidos. Así que habrá que ver cómo queda este juego de poder repartido. Pablo de León, ¿tiene algo más? Sí, tengo algo de información que surge de la reunión, que como contábamos, tuvo hasta hace muy poquito el presidente de la Nación, junto a sus colaboradores. Mañana va a haber reuniones a la mañana, habrá que ver si suceden en Olivos o en La Rosada, y estemos muy atentos a si los anuncios no son mañana a la tarde. Las reuniones de mañana a la mañana terminarían de definir esta reestructuración del gabinete que están negociando el presidente, la vicepresidenta y Sergio Massa, y probablemente los anuncios sean, según mi información, mañana a la tarde si se llega a consensuar todo entre estos tres actores. Diego, o sea, acordate, Edgardo, que los tweets de Massa hace un rato, que nos juntamos el viernes y el sábado, me parece que ya queda demasiado lejos. Me sumo a lo que dijo Pablo recién, porque también unas consultas que hice hace un rato me decían, ya no tiene sentido esperar al viernes o al sábado, la expectativa es mañana. Cuanto más tiempo pase, lo que va a generar esto es que los anuncios ya lleguen desgastados. Edgardo, que tengan excelente programa. Gracias, Diego. Chao.